Amigas, amigos, saludos cordiales, bienvenidos a este tiempo de radio, a través de Antena Huelva Radio en la 97.3 y en nuestras redes sociales, y también con diferentes redifusiones en Canal Luz Televisión. Este va a ser el penúltimo debate porque nos vamos de vacaciones, concluiremos el próximo jueves y ya volveremos en el mes de septiembre con este debate político. Creo que ha tenido bastante aceptación, así que hemos decidido darle continuidad una vez que termine los 45 días de periodo de vacaciones que nos tomaremos. Y el jueves de la semana que viene vamos a tener a Juan Polo, que es máximo responsable de los independientes de Cartaya, y nos dirá si la moción de censura que se va a votar el próximo lunes saldrá o no saldrá. Ahora le vamos a preguntar también a los tertulianos porque hay noticias de última hora, aparte de audios que van a seguir saliendo en los medios de comunicación con ese soborno o presunto soborno, yo diría soborno porque está claro, los audios no dejan lugar a la duda, por parte de Alexis Landero, que parece ser que va a ser nombrado alcalde el lunes, pero una vez que sea nombrado se va a retirar ese lío que ha montado, pero bueno, vamos a ponerlo sobre la mesa y a ver cuál es la última consigna que ha podido recibir Alexis Landero de su partido. Hablaremos de esto. Hablaremos también de los datos demoledores de la cifra del paro, que ha subido un 15% en Huelva respecto al mes pasado. Es tremendo, ¿no? El caos que se nos avecina en cuanto al aumento del paro. Estamos ya rozando los 4 millones de parados y vamos a ver qué va a pasar con esos 3 millones de personas que están todavía en los ERTE. De eso también vamos a hablar, sobre las malas perspectivas económicas que asolan por el horizonte de nuestro país. Hablaremos también de los presupuestos generales del Estado, de la subida de impuestos que ya ha anunciado el presidente del Gobierno. Parece ser que le va a meter ahí al IRPF una subida, es decir, a la nómina de todos los ciudadanos. Y vamos a hablar también, que esto es muy breve porque va a quedar muy poco tiempo, sobre los empleados del RECRE que llevan sin cobrar la parte que le corresponde a la empresa, no el 70% que le corresponde al Estado, que eso sí le han cobrado, pero los empleados del RECRE no han cobrado marzo, abril, mayo y junio. Ese 30% que le tiene que pagar la empresa. Esto lo vamos a dejar para el final. Y bueno, y más temas que van surgiendo y que vamos a poner sobre la mesa. Por cierto, Puigdemont acaba de anunciar hace un rato que ha creado un nuevo partido para concurrir a las elecciones catalanas. Ya van a ser 3 partidos independentistas o golpistas los que van a presentarse a esas elecciones después del verano. Más temas que tengo por aquí, pero vamos a saludar a los invitados. Álvaro Burgos, muy buenas. Muy buenas, Paco. Encantado. Que es delegado en Huelva de la Consejería de Agricultura, Pesca y Ganadería y Desarrollo Sostenible. Sí, porque se ha acumulado. Eso estaban divididas, esas consejerías, con la delegada del Partido Popular Ciudadano se ha metido todo en un mismo grupo. Incendio, por cierto, calor hoy, hay conato o peligro de incendio en los próximos días, Álvaro. Un incendio importante precisamente en este momento en Almonaster. A lo largo de los últimos días ya se han dado, no de excesiva importancia, pero algunos con un poquito de magnitud, y en ese sentido pues apelo a la responsabilidad y a la colaboración de todo el mundo para intentar que tengamos un verano, en ese sentido, una provincia tan complicada como es Huelva, porque tiene una masa forestal muy importante, para que tengamos que vivir los menos incendios posibles, ¿no? Claro, el servicio del Infoca en todo caso ya preparado y alerta, ¿no?, por lo que pudiera pasar. Sí, que ahora mismo actuando en Almonaster con un número de medios muy importante, porque la verdad que está en una zona forestal complicada y ha habido que hacer un despliegue a nivel regional importante con más de 13 medios aéreos y bastantes equipos del Infoca allí para intentar a ver si antes de que anochezca pues se controla la situación. Sí, la orografía de Huelva es muy complicada, sobre todo la sierra. Me da la sensación que va a tener un verano complicado. En cuanto decía, esperemos que no sea así, pero me da la sensación por las altas temperaturas que va a ser un verano complicado. Sí, porque además hemos tenido una primavera con agua, el campo ha tenido una primavera un poquito viva y ahora el pasto está seco y a la más mínima pues se genera un foco importante. Muy bien. Álvaro sí era bastante asiduo de aquellos debates que hacíamos en Canal Luz Televisión hace 10, 12 años, que era por aquel entonces eras concejal en el Ayuntamiento de Moguer. Sí, la verdad es que... Has crecido políticamente, ¿eh? Sí, miramos para detrás y en eso, en mucha parte, algunos de los que estamos aquí hemos crecido juntos, ¿no? De hecho, me ha dado mucha alegría ver a algunos compañeros de tertulia. Pues cuando uno analiza su vida, pues probablemente una parte también de culpa pues tenga el hecho de que uno
colabore con estas tertulias y venga a participar y a opinar de la realidad y de las cuestiones de Huelva y de la provincia, ¿no? Pues me parece muy bien que también que los políticos se acerquen por aquí. Bueno, Paco Velasco, muy buenas, Paco. Buenas tardes, Paco. Penúltimo programa de la temporada normal, hay que descansar. Sí, hay que descansar y ya se necesita. La confinación, por lo menos en mi persona, ha hecho mella y estoy bastante cansado. Muy bien. Bueno, muchos temas sobre la mesa, ya iremos analizando. Enrique Arroyo, abogado, muy buenas. Buenas tardes, Paco. Encantado de tenerte por aquí. Igualmente. ¿Contamos contigo siempre, para la próxima temporada? Hombre, claro. Bien, por bien. supuesto. Perfecto. Yo me apunto un bombardeo. ¿Qué falta? ¿Te gusta la política? Sí, me encanta, Claro, la apasiona. me gusta. Además la vivo. Lo bueno que tengo es que no tengo filiación política ninguna y entonces puedo hablar de todo como me plazca. ¿Y tiene Que es lo que más me gusta. Hoy voy a defender a Alexis. Sí. Por supuesto. Es curioso, bueno, es curioso, sí. Nunca defiendo el Partido Socialista para nada, pero hoy sí. Bueno, voy a dejar por la presentación. Hoy me voy a pelear contigo y con el otro Paco. Por haber presentado la moción de censura y por haber intentado... Lo que pasa es que esto podría ser mal ejemplo para los niños. No voy a... De cómo puede defender una persona que ha intentado sobornar a otra. No voy a defender ¿No? el hecho vale. execrable. Sí, vale. Voy a defender ahora lo la explico, porque actitud sigo sin- después, porque sí. le estamos quitando espacio a Paco, No, entonces, no y ahora ya no entramos importa. en materia. Además, traigo polo rojo, ¿eh? Sí. Naranja. Bueno. Paco Revuelta es, cantante y psicólogo. Así es. Y es del Partido Andalucista. Bueno, ya el partido no existe, Bueno, pero sigue siendo andalucista. Andalucista. Sí, así es. Perfecto. Muchas gracias, Paco. Pues nada, Enhorabuena por esos artículos en Huelva Información, ¿eh? Encantado. Mañana Sí. publico otro. Sí, ¿de qué más se puede Divertido. adelantar? Sí, sin problema, ya lo he mandado. ¿eh? Ah, bien. No, empiezo con... hago con un juego lingüístico con las palabras, ¿no? Decía, por ejemplo, que dice el artículo, ¿no? Que en la época franquista nos repitieron un montón de veces cómo las palabras se ponen de moda, libertinaje, ¿no? Sí. Para que no lo confundiéramos con libertad. Y que a partir del 15M, la palabra que en toda ocasión se sacaba era de transparencia. ¿eh? Y entonces he ido analizando la transparencia donde ha llegado, porque una de las cosas que caracteriza al gobierno actual es precisamente lo contrario, la opacidad, ¿eh? Tanto por parte del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, como por parte de Pablo Iglesias. ¿Qué hemos visto durante el confinamiento? Que bueno, esto una vez que estuve, fue en Radio Nacional me parece, ¿no? Lola Flores, que coincidí con ella en Radio Nacional de España en Madrid, y decía poco más o menos, a mí me da igual lo que me pregunten, porque yo después voy a responder lo que me dé la real gana, ¿no? Y Pedro Sánchez, durante el confinamiento, ha utilizado la técnica de Lola Flores, ¿no? Y pongo además en el artículo, esto como si te preguntan, ¿qué hora es? Y empieza a contestarte, pues miren ustedes, el reloj es un gran invento porque nos permite conocer la hora y se tira así 20 minutos y al final no te han dicho la hora, ¿no? Eso ha pasado. Y con respecto al tema de Pablo Iglesias, es todo lo relacionado con el caso de Dina. ¿eh? Es decir, que o hay silencio o se sacan el tema de Villarejo, pero no contestan realmente a todo lo que hay. Que además, por cierto, el caso de Dina, como digo en el artículo, tiene su dosis morbosilla, porque la abogada Marta Flor ha dicho la radiografía transvaginal, que es un palabra que no existe, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A un tema que hay mucha hormona por medio en el caso de Dina? En fin, ya veremos lo que sale, ¿no? Y el artículo, pues eso, ¿no? Cómo se ha deteriorado el tema de la transparencia. Bueno, vamos a comenzar, comenzamos, si os parece, ¿no? Por la moción de censura el lunes. Mañana, por cierto, la secretaria general del Partido Popular en Andalucía, Lourdes López, va a dar una rueda de prensa a las 12 en Cartaya. Álvaro, ¿cómo estás viviendo esta moción de censura? ¿Es comparable, tú eres demasiado joven, igual no te acuerdas, con la moción de censura en Gibraleón hace 15 años? Yo no sé cómo era de joven, pero te puedo asegurar que estaba allí, que la viví. Ah, que estuviste. Sí, aquello fue complicado de asimilar. Vamos a ver, las mociones de censura es un instrumento que está ahí y desde el punto de vista de la legitimidad, eso no se discute, ¿no? Pero yo que soy de los que me reflexiono muchas veces a la hora de la gestión política, de que uno tiene que salir a la calle y mirar a la gente frente a frente, pues cuando de alguien en el ámbito de la política dicen determinadas cosas, escuchan determinados audios, pues yo me pregunto, ¿y ahora cómo sale uno al pueblo, a la calle, a mirar a sus vecinos? ¿no? El papel de Alexis es muy complicado y a partir de ahí pues tiene que dar muchas explicaciones al pueblo, a su votante, a su partido, a la alcaldesa de Gibraleón, algunas cosas que también se han escuchado por ahí, y independientemente de lo que ocurra,
yo creo que la imagen política de algunas personas ya no la levanta nadie. No hay forma. Y desde el punto de vista del partido, también tengo que decir que no se puede generar credibilidad cuando se pone un sillón por encima del discurso, por encima de la práctica, ¿no? Y en Cartaya va a pasar, como ocurrió en Ebraleón, como ocurre en muchos sitios, pues que por encima de todo está el sillón. Y yo creo que eso, aunque a la ciudadanía ya no le sorprende casi nada, porque en el ámbito de la política se están viendo muchas cosas, pero la verdad es que a mí aquello me da mucha tristeza y vergüenza. Sí, me da vergüenza sobre todo los audios, y no ha salido todo, quedan los más fuertes, los más graves. Alexis parece ser que, parece que va a salir, creo que va a salir el lunes, será elegido alcalde, pero al momento parece ser que se va. Vamos, si no ha cambiado últimamente, como cambia, la noticia cambia por minuto, que parece ser que es la idea que tiene, salir como alcalde y al momento renuncia. Una moción de censura es muy asimilable a un partido de fútbol, sí. Es decir, hasta el último minuto sí, claro, puede haber un gol, ¿no? Efectivamente. Con eso lo que quiero decir es que me consta que está habiendo conversación entre los distintos grupos políticos, algunos para reforzar la moción de censura y otros para intentar que no prospere, ¿no? Yo, conociendo cómo funciona el PSOE, estoy convencido que va a hacer lo posible y lo imposible porque la moción se lleve a cabo. Lo que pasa es que te decía antes hablando de Alexis, pero ¿y el de Ciudadanos cuando salga a la calle? Sí, ¿Cómo claro. le va a explicar a la ciudadanía en base a los argumentos que a mí me dicen que da para llevar a cabo apoyar la moción de censura? Y el de Izquierda Unida y los de Izquierda Unida, ¿qué le van a explicar al pueblo, ¿no? Yo repito, a mí me gusta pasear por Moguer, pasear por Huelva y poder mirar a la gente a la cara. Yo no sé allí en Cartaya, a partir del lunes, quiénes van a poder mirar a la gente a la cara, o quiénes van a poder mirar un sillón e incluso hasta un bolsillo. Sí, sin duda. Yo es que mi teoría es que detrás de un tránsfuga, detrás de una moción de censura, siempre hay alguien que se lleve pasta. Es complicado demostrarlo. Bueno, lo de Esperanza Ruiz quedó demostrado, ¿no? Porque una vez que votó la moción de censura a favor del PSOE, acabó colocada como asesora de Diputación. ¿Fue legal? Sí, pues claro, pero que no. ¿Fue legal el contrato de Esperanza Ruiz como asesora de Diputación? Pues claro que fue legal, sí. Pues se llevó 3.000 euros, pero ese fue el premio que consiguió cuando dio la alcaldía al Partido Socialista. Y lo más triste, y termino para que los Sí. compañeros también puedan... Mira, yo que procedo de una familia de la política, yo recuerdo que mi padre, mi tía, Mercedes, que igual Mercedes Burgos, igual la recuerdo porque estuvo también en el Partido Andalucista, yo los veía en la política para servir. Y hoy mucha gente parece que llega a la política para servirse. Muchos no se mueven si detrás no hay impuestos de trabajo, o no hay un interés, o no hay algo para un familiar. Y esto aquí, detrás de esto, parece que hay mucho. Con lo cual, al final, de cara a la ciudadanía, ¿qué imagen se está dando, ¿no? Sí. Bueno, Paco Velasco, ¿crees que va a salir el lunes la moción de censura? Pues me gustaría que no saliera, pero me gustaría que no saliera por una razón principal, ¿no? No quiero... primero quiero, si me permites, enlazar lo que han dicho mis tres compañeros, sí, claro, de tertulia. Claro. Vamos a ver, se puede hablar de arte, se puede discutir sobre literatura, pero cuando hablamos de política solemos vociferar, y entonces cuando esto ocurre a mí me molesta sobremanera. ¿Por qué? Pues porque la política es un arte del que se puede hablar también si no median intereses, como yo digo, bastardos, espurios, económicos, que en definitiva el materialismo dialéctico está en el sustrato de muchos de los conflictos que existen. El señor Landero, si evidentemente es el autor de ese intento de soborno, si lo es autor asimismo de un presunto delito, haya o no haya prescrito. Es como si alguien quiere ahogar a una persona que está en medio del lago y por razones X no lo consigue, pero aguarda un momento determinado para ahogarlo si no se presta a los intereses que él preconiza a la víctima. Que la víctima haya sacado a flote a la luz pública ese intento de ahogo, ese intento de compra, y el instituto de la prescripción afortunadamente existe, si no los litigios serían infinitos. Yo soy un partidario creciente del instituto jurídico de la prescripción, pero eso no quita el delito, lo exime del delito, pero no lo borra.
Pero la moralidad de ese individuo es cero. No distingue el bien, que es salvar al que se está ahogando, del mal, que es yo te ahogo o tú haces lo que yo quiera. Eso no prescribirá moralmente en la vida. Y la credibilidad de un político, como acaba de referir Álvaro, se mide por dos parámetros, por dos raseros. Uno es la buena o la mala conciencia. Yo creo que quien así actúa de buena conciencia no tiene nada. Y un segundo parámetro es si es evidente o no es evidente la verdad de lo que se ha querido realizar. Y yo creo que el documental, el audio, es tan flagrantemente contundente que quien quiera discutir la veracidad del mismo tiene ganas de vociferar en vez de discutir sobre hechos probados y hechos objetivos. Desde mi punto de vista, todas las triquiñuelas que a partir de este momento el señor Landero quiera realizar en torno a la moción de censura son milongas con objeto de ganarse algún respeto que no tiene base por ningún lado que se le mire. Desde el punto de vista, insisto, penal, puede estar prescrito. Muy bien, ya no es un delincuente. Pero desde el punto de vista moral, a ese señor no le quita la delincuencia nadie, porque la acción es de una tan reprobable que repugna, que me asquea. A mí personalmente me asquea. Sea o no sea alcalde, acepte o no acepte la alcaldía, se consume o no se consume la censura, la moción de censura. Y aparte de lo que el compañero de Ciudadanos termine por votar, que aún está por ver, me imagino, yo le concedo presunción de inocencia, si vota a favor de la moción de censura, habrá que estar pendiente de qué gabelas, de qué prebendas, de qué actuaciones dudosas se va a prevaler en lo sucesivo. Va a tener el foco, va a tener la lupa en los próximos días, meses y años. Ese es mi pensamiento. Claro. Enrique, que tú querías salir en defensa de Alexis Landero. No es salir en defensa, o sea, de romper la lanza, vamos a ver. Entonces yo voy a decir varias cosas. Mal, de momento ya hay un juicio de valor que ya rompe la presunción de inocencia. Ya Alexis Landero lo hizo, porque lo hizo una grabación. Ojo, que aquí en este mundo todo es manipulable, ¿eh? Cuidado, cuidado. Yo no estoy diciendo que esté manipulado, entiéndeme. Vale. No es lo que tú quieres entender de que es manipulable, es manipulado. No, que es manipulable. Mira, una grabación debe de tener y debe de revestir determinadas garantías. No se puede, yo no puedo estar grabando aquí a este hombre cada vez como me dé la gana y cuando quiera, y ahora corto y luego vuelvo. No, un momento. Las grabaciones tienen su forma. De la misma forma que también se pueden recortar, se pueden hacer desaparecer palabras, pegar grabaciones, porque para eso hay expertos. Pero cuando el protagonista nunca ha dicho han manipulado, esos audios están manipulados, bueno, pero ¿por qué lo ha dicho? Es que tampoco se ha escuchado en un momento determinado a este hombre si ha dicho que son o no son. Aquí lo único que se están escuchando es un montón de grabaciones que no se sabe de dónde han salido y que se le están imputando a él. Ojo, que a lo mejor ha sido así, pero hombre... tantas grabaciones ha tenido este hombre oportunidad de estar permanentemente hablando y el otro grabándolo. ¿Y quién lo ha grabado? Pues más, ¿eh? ¿Y quién lo ha grabado? Pero además, yo voy más allá. ¿Qué pintan aquí ahora sacar a colación a una señora y meterlo en una trama de este tema? Los caballeros no hacen eso. Y hablo así, caballeros, me podrán decir las señoras machistas. Pero hombre, siempre le tiene que quedar un poco de punto honor en la persona de estar salpicando a una señora y metiéndola aquí que nada tiene que ver la torta. Pero voy al hecho. La moción de censura, cosa que a mí no me gusta, porque al fin y al cabo, por culpa de una moción de censura, de un tipo que debió dimitir en aquel momento, quiso resistirla, y estamos en el lodo en el que nos encontramos ahora por no haber hecho lo que debió hacer en aquel momento, como tú comprenderás, no es un medio que a mí me guste que se esté utilizando, porque gracias a una moción de censura España es el lodazal que se ha convertido. Pero la pregunta que yo me hago en Cartaya, ¿por qué la moción de censura? ¿Qué busca la moción de censura? ¿Y qué causa tan grave ha habido en Cartaya para que se presente una moción de censura contra el alcalde y contra el grupo que gobierna? Es lo que yo me pregunto. Independientemente de las grabaciones, porque ya habéis dado por hecho todos
que Alexis Landero dijo eso. No, Sí, yo lo digo sí, todo sí. lo que han hablado. Yo lo digo porque yo lo que digo, ya se ha dado por hecho por una gran mayoría de personas Lo digo porque que las lo- grabaciones son Lo todas he oído, exactas. esos audios y los que no han salido también Paco, los he son oído. todas exactas, Sí. son todo. Eso es lo que cada uno escucha, o lo que quieren que escuchemos. Habrá a lo mejor partes de otras grabaciones que no quieren que escuchemos. Es decir, que cada uno saca a colación No, hay- unas grabaciones que llevan guardadas 5 años hay y algún- se está escuchando determinadas partes que es lo que conviene que se escuche. Hay es lo único que digo. hay alguna en ámbito sexual que no van a salir porque son fuertes. Por En ejemplo, relación- por ejemplo, no van a salir. Pues yo Sería no me ya lo eso, explico. sí. ¿Qué tiene que ver la política? ¿A qué? Si estuviéramos viviendo en Estados Unidos con esa moralidad de cintura para abajo que hay, o de cintura para arriba que hay en los Estados Unidos, pues probablemente aquí habría más de uno que hubiera salido quemado. Pero aquí en España eso da igual, si nos rebujamos en la conquista de España con todo el mundo. ¿A qué ahora nos va a importar a nosotros el que hagan eso o no hagan eso? Aquí en España eso nunca ha importado. Y una cosa que mi amigo Paco ha dicho, y es cierto, el delito después de 5 años, cuando uno dice que tiene de eso guardado casi 5 años, es porque hace ya más de 5 años. Entonces dice el casi para que no concurra la figura de la prescripción. De eso te digo yo a ti, que probablemente sea con lo que nos estamos encontrando. Y es cierto, la prescripción es una cuestión que hace que el delito muera, desaparezca. Totalmente. Y ya no el delito, porque el hecho queda. Lo que es la responsabilidad derivada del delito. Por eso prescribe, para evitar que cada ciudadano tenga la espada de Damocles a lo largo de su vida entera diciendo que mañana te voy a denunciar, mañana te voy a denunciar, mañana te voy a condenar. Esa es la prescripción. Para eso existe, para evitar estas cosas. Y hay que decir que una cosa que es cierta. El reproche moral siempre va a perdurar. ¿Pero qué ocurre? Que para que haya un reproche moral tenemos que tener una prueba suficientemente de cargo que diga que verdaderamente dijo eso, que fue eso y que ocurrió esa situación es que el en debate, ese momento. Enrique, pero es que el debate no es si esto ha prescrito o no, pero si no lo que se está debatiendo. No, yo te estoy diciendo que esto, yo te estoy diciendo, si es que te estoy diciendo que puede eso haber carece de prescrito o no importancia haber ahora prescrito. mismo. Si es que no estamos discutiendo eso. Si ha prescrito o no ha prescrito. Paco, sí, adelante. Bueno, aquí hay dos partes, bueno, hay varias partes, ¿no? La política, bueno, la jurídica ya está dicho, sí. Está prescrito y se acabó. Después el tema que ha sacado también Paco y también, bueno, Enrique, bien, mal, ese tema, ¿no? Bueno, vamos a ver, en relación con eso, recientemente me leí un libro de una experta, Julia Chow, en tema precisamente de comportamiento antisocial, comportamiento delictivo, y la primera parte no la dedica a los temas científicos, sino a estas cuestiones morales o éticas, ¿no? Y entonces plantea la siguiente cosa, dice, o mejor dicho, recomienda que no estemos con categorías absolutas. ¿Por qué? Dice, pues supongamos una persona que los 364 días del año se comporta sin cometer ningún delito, o sea, totalmente bien, y el 365 lo comete, y ya el resto de su vida no vuelve a cometerlo, ¿no? Por tanto, hay que tener un poquito cuidado con las etiquetas que son permanentes como un rasgo que no va a alterarse, ¿no? Esa es la cuestión. El gran problema en este caso también está el hecho de que también el coger y tener unas grabaciones ahí durante tanto tiempo, también para analizar si algo está bien o está mal, y a esto sí afecta al candidato, al actual alcalde, es que hay que contextualizarlo tanto en lugar como en tiempo temporal. No podemos hacer las cosas eternas. Es decir, hay un intervalo de tiempo en la cual el actual alcalde, Barroso, me parece que se llama, tenía que haber tomado la decisión de denunciarlo. Y si no lo hace en un intervalo de tiempo, pues la verdad es que a lo mejor puede no ser tan moralmente correcto el hecho de hacerlo al cabo de cierto tiempo. Sobre todo tanto tiempo. ¿Por qué? Pues que posiblemente la persona que cometió en su día algo, pues a lo mejor se ha regenerado, como se suele decir, o resulta que ha tenido dentro un suplicio importantísimo, ¿no? En el sentido de que también nosotros tenemos muchas veces autoculpa, ¿no? Nos culpamos de algo por algún error que hemos cometido. Entonces quiero decir que por ambas partes, puede ser criticable la situación en la que nos encontramos, ¿no? Por tanto, eso es moralmente hablando. Políticamente,
pues claro, se sabe que lo ha cometido en su día, pero hoy día también habría que sacar nuevas pruebas, indudablemente. Entonces el análisis habría que hacerlo más, pasado este tiempo, por cómo está funcionando ese ayuntamiento. Si realmente, como dicen, es ingobernable. O sea, hay que hacerlo de esa manera, ¿no? No es el caso, según Barroso dijo, ¿no? Le pregunté precisamente, pero ¿hay alguna razón de peso que el PSOE pueda justificar? Ponemos esta moción de censura por esta situación, y no es así. Daba datos positivos de su gestión al frente del alcalde, de la alcaldía. Han aprovechado una circunstancia como es que uno de los socios del gobierno, que es el representante de Ciudadanos, pues quiere romper el pacto. Y el PSOE pasaba por allí y ha dicho, que a mí cuenta conmigo, ¿no? Respecto a algunas de las cuestiones que hemos dicho, me gustaría puntualizar algunas cuestiones. Verá, yo quiero traer a la mesa y recordar, y yo puedo decir lo que yo sentí cuando salieron las imágenes de Cristina Cifuentes con unas cremas, independientemente de que la gestión de ella cualquiera la pueda valorar de una u otra forma. Yo digo lo que yo sentí. No me gustó verlo. Sentí vergüenza de una compañera, no me gustó verlo. Y aquí podemos utilizar aquello de que el que esté libre de pecado, nos vamos todos aquí. Aquí... qué vergüenza, digo yo. Como digo, qué vergüenza cuando te cogen. Sí. Y a Alexis lo han cogido. Sí. 5 años después, 3 años después, lo han cogido. Y uno en la vida se puede equivocar. Pero si complicado es que te equivoque, para mí tiene menos justificación. Y te lo dice una persona que una vez en un pleno pidió perdón. Y me llamaron la atención por pedir perdón. En política no se pide perdón, me dijeron cuando yo empezaba en esto, ¿no? Yo decía, ¿por qué? Pues si me he equivocado pido perdón públicamente, ¿no? Que te equivocas. Bueno, pues yo sigo pensando que hay que pedir perdón. Bien, si Alexis se ha equivocado y está arrepentido, yo creo que tarda en decir, miren ustedes, yo me he equivocado, pido disculpas, y en un momento dado todavía lo dignificaría más que dijera, me voy para mi casa. Pero no después de la votación, antes. Entonces yo me levanto y le doy las palmas a Alexis y le digo, sin yo hacer nadie para decirlo, pues puede estar hasta libre de culpa, por lo que decía antes del perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha hablado antes de sexualidad y yo no quiero dejarlo pasar tan rápido, y me explico. Si algunos comentarios hechos por algunos dirigentes los hacen en vez desde el PSOE por parte de centro derecha, del PP, la reacción de la sociedad y de los partidos no es la misma. No. Porque hay quienes levantan la bandera de la igualdad y contra el machismo y después hacen discursos que no tienen nada que ver ni con la igualdad ni a favor del feminismo, sino todo lo contrario. Y aquí se han escuchado cosas que a mí me producen también vergüenza, y lo pongo encima de la mesa. Y además, en política, una cosa es predicar y otra da trigo. Y yo escucho mucha predicación, día de no sé cuánto, bandera de no sé cuánto, me pongo detrás de la bandera, yo más feminista que nadie, yo contra... Y después resulta que te cogen en la esquina diciendo lo que no debes decir. Y respecto a la prescripción, y ahora hablo como ciudadano, que a mí me da igual. Que yo como ciudadano lo que siento es vergüenza cuando veo la actitud que tienen algunos compañeros de la política, y seguramente los habrán todos los partidos, cuando te cogen en esa situación. Vergüenza. La prescripción, pues vendrá alguien que diga si considera que está prescrito, que lo estará o no. Pero desde el punto de vista de los que nos están viendo en la tele, yo creo que esto lo que provoca es vergüenza. Yo lo veo así, como quedaría bien, Alexis, es eso, pedir perdón, bueno, pero no hoy, ayer o hace una semana, cuando sale el primer audio y dice, señores, pues sí, lo hice, tuve un mal día, un mal momento, pido perdón y me voy a casa. Y ahora que mi partido con la moción de censura haga lo que tenga que hacer. Correcto. Y quedaré como un caballero. Correcto. Sin duda. Es que es la única manera que yo veo de salir ileso de esta situación. No hay otra salida. Yo no veo otra salida que lo que tú acabas de decir. Pido perdón, me equivoqué, tuve un mal día, cierto, intenté sobornar a este señor y me voy. ¿Y por qué tiene que reconocerlo? ¿Pero por qué tiene que reconocerlo? Sí, digo lo que yo haría, estoy hablando lo que yo haría para salir en España yo entiendo que quiere hacerlo, que lo haga. Entiendo que en España existe una cosa, es precioso, se llama presunción de inocencia. Otra vez con la... Y no solamente es en derecho, sino que la presunción de inocencia, lo que es la bondad, porque una presunción de inocencia es bondad. Eso se tiene que estar predicando en todos los aspectos y en todos los planos de la sociedad. Es que nosotros no podemos estar permanentemente condenando a la gente y censurando a la gente sin darle oportunidad de defenderse.
Que yo, vuelvo a repetir, que yo con el Partido Socialista no comulgo. Ha tenido pero 2 semanas para defenderse y para salir en medios de comunicación. ¿Y si su defensa está en el secreto? ¿Y que ya hablará? ¿Y si habla mañana? ¿Y si habla después? ¿Y si habla en los tribunales? ¿Y entonces por qué dice que va a dimitir? ¿Y si habla en los tribunales? ¿Por qué? ¿Pero por qué? va a dimitir? ¿Pero por qué? No digo ¿Por que qué va a dimitir? Porque a lo mejor nos estamos encontrando que es el único socialista que le está dando una lección aquí ahora mismo de moralidad a todo el Partido Socialista actual que tenemos. Es que siempre tenemos que ir... No, es que presión tiene, es que tiene que estar... Tiene que tener una segunda fase. Verá, esta actitud como dice mi pueblo, se puede ser verdad y no ha sucedido nunca. Exacto. Exacto, pero escúchame, llevas razón en lo que me estás diciendo, pero ¿tú has escuchado hablar a este hombre y defenderse? ¿Que ha pedido disculpas o ya ha pedido perdón? Bueno, pues mira, o sea, que dice que se va. Bueno, pues mira, pues me parece que él lo hable, porque si lo que quería él era ser alcalde, y dada la situación en la que estamos, que hemos tenido políticos de envergadura del Partido Socialista empurados, el Pepín Blanco ese, cuando con el tema campeón, hemos tenido aquí al señor presidente de la comunidad autónoma andaluza, el señor Chávez, hemos tenido a Griñán, condenado además, y no han dimitido, y este hombre dice que es alcalde y después se va. ¿Por qué no? Mira, a lo mejor una forma, ¿no?, de hacerlo. Repito, no estoy haciendo una defensa atroz de esto, pero tampoco veo lógico esa condena permanente de este hombre. A ver, es que Enrique quiere llevarse el gato al agua desde un punto de vista jurídico penal. Y esto no es un juicio, esto es un análisis político. Y en el análisis político te tira abajo todo tu tinglao, perdón por lo de tinglao, tu argumento, con una sencilla razón. Hubiera bastado que en vez de 5 hubieran sido 4 años para que esto tuviera todo el fuego y toda la candencia del mundo. Pero que yo no voy a entrar en que este señor lo condene, ni presumo que sea inocente o que presumo que sea culpable. Me da absolutamente igual, que eso lo tienen que dirimir los jueces. Esto es un análisis político, y de política hablamos, esto no es un tribunal. Y yo me manifiesto lo que estoy diciendo. Si este señor ha hecho eso, y siempre lo he puesto en condicional, políticamente está muerto, pero muerto por vergüenza no debe seguir en política, porque esa acción acaso sea la primera, pero no será la última. Acaso no es la última de él, pero es la enésima que protagoniza su partido, y no a nivel nacional ni a nivel regional, a nivel local. ¿Quién domina la política pesebrista en esta provincia? El Partido Socialista Obrero Español. Totalmente de acuerdo con Bueno, pues, como yo no estoy haciendo un análisis, un juicio político, sino un juicio penal, sino un análisis político, tú me das hechos, yo te doy hechos. Tengo 2 hechos, 3 hechos, 4 hechos que se concretan en X grabaciones. ¿Que esas grabaciones pueden estar manipuladas? Yo no lo dudo. Que tampoco lo asevero. Que esté manipulada. Justamente, tampoco lo asevero. Pero el hecho político, el del señor que es concejal de la alcaldía de Cartaya, que quiere cargarse al alcalde legalmente constituido, ¿acaso porque ha ofrecido una prebenda al edil que va a dirimir hacia un lado o hacia otro el éxito o el fracaso de la moción de censura, es lo suficientemente grave como para torcer la voluntad de los cartalleros, que se ha manifestado en darle la alcaldía a quien actualmente la ostenta? Y no bajo ningún concepto admito en política la maldad, la mala leche, porque esto es mala leche, la perversidad de actuación de un señor. Salga a la calle, salga ante los medios, exponga sus motivos, diga que el señor Barroso miente, y no digo que reconozca, pero diga que miente. A mí me pasa lo del señor Landero y me falta tiempo para interponer una querella criminal contra él por calumnias e injurias. Automáticamente, ¿la ha puesto? No la ha puesto. ¿Ha salido en su defensa? No lo sé. No lo sé, pues, a mí no me consta. Pero a lo mejor la que pone la querella es la dama que ha sido implicada sin tener nada que ver. Bueno, la dama que yo sepa no ha aparecido por ningún lado. Yo me estoy refiriendo al hecho de comprar a un compañero de consistorio. Eso es un delito moral, no penal, porque no está dirimido, pero políticamente ese señor debía estar ya haciendo mutis por el foro de la política, y que en Diputación o en Madrid le den un puestecito, o la señora Parralo le busque un puestecito para que pase los últimos días de su vida política. La Fiscalía, si había presentado un escrito Barroso,
y la Fiscalía le contestó diciendo que no había presentado ningún escrito de denuncia. Pues tiene las garantías de un Estado de Derecho como es el español, que es lo más garantista que hay en Estados de Derecho en el mundo, le permite hacer eso y muchísimo más. ¿A qué es su quietismo? ¿A qué es su mudez? ¿A qué es su mutismo? Oiga, actúe en consecuencia, que me lo hagan de a mí, verá el tiempo que tardo en ponerle una querella a este señor. Como aquí, vamos, la moral y la política son dos cosas distintas. Sí, la señor. ética, pero sin embargo sí hay puntos, lo que pasa con el derecho, ¿no? Hay Totalmente puntos de acuerdo. en el que hay un solapamiento, ¿no? Entonces, vengo que estoy escuchando y los dos sois ahora mismo los que estáis con mayor vehemencia. Yo os preguntaría qué mensaje habría que darle, porque eso es una práctica propia de los partidos, meter en un cajón algo que se sabe y ya veremos cuando lo sacamos. Todos los partidos lo hacen, ¿vale? Pues qué mensaje habría que darle desde aquí entonces a los partidos que tienen esos papeles o esas grabaciones o esa documentación metidos en los cajones para ver cuándo se saca. Yo creo que eso no es correcto. Yo creo que efectivamente, y quizás ahí está el fallo de Barroso, de no haber presentado la denuncia en un intervalo de tiempo determinado. Y eso descafeína un poco la defensa también de Barroso actualmente, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. ¿No? Entonces, ¿qué mensaje habría que darlo? Yo creo que a todos los partidos habría que decirle, si son conocedores de delitos, delitos graves, delitos, digamos, flagrantes, eso hay que sacarlo y eso hay que denunciarlo. Y si no, calla, porque es que si no, no puede ser que se tenga, como ha dicho Enrique, ¿no? Durante años y años y años, algo ahí pendiente, ¿no? Porque claro, una cosa es la justicia y otra cosa es el tema político. Y una cosa política puede durar durante muchísimo tiempo, ¿no? Y eso puede ser pernicioso. Y esto desemboca, Paco, como tú decías antes en el artículo que mañana vas a publicar en el periódico, en un término que hizo furor el año pasado, el anterior, ya se está poniendo desvaído, que es la posverdad. La posverdad no es más que una puñetera mentira, que una puñetera mentira acomodada a una cierta evidencia. Pues esto es una puñetera mentira, una posverdad, lo de este señor. Y mire, ¿De cuál? ¿De quién? el de Landero, por supuesto. El de Barroso me lo reservo porque yo... Es lo que hago yo, es lo que digo yo, que yo no estoy juzgando a lo que ha hecho ese hombre, solamente estoy haciendo una valoración de hechos, que no estoy condenando ni estoy diciendo que ese hombre haya hecho nada, porque aquí estuvo la semana pasada y el hombre me parece que fue de lo más correcto y expuso lo que estaba diciendo. Ahora lo que estaba yo era valorando lo de Alexis, nada más. Ahora vuelvo a repetir lo mismo, que la moral, la ética, el estar persiguiendo ya a una persona eternamente por un hecho, por un punto que nunca se ha escuchado que haya dicho que él no ha sido o que ha sido alterada la grabación o cualquier argumento que ha podido decir en su defensa, y ya aquí en un porcentaje alto ya hemos dado por hecho que sí, que ha sido él. Bueno, vale, muy y bien, vamos a seguir, si esto va... es lo único que digo, ya lo veremos con el Si tiempo. esto, vamos a ver muchas cosas. Veremos dos cosas. Te O vas- vemos que esto se saca bien a la palestra y vamos a enterarnos de todo, o esto pasará como siempre aquí en España. El río, el agua turbulento en un principio, hasta que ya se vuelve manso y El todo el jueves- mundo olvida el tema. Sí, sobre todo, Sí, que todo lo que sobre todo probablemente- si es el PSOE o Podemos, o si es el PSOE o Podemos, los afectados. Porque si es el Partido Popular, si es Vox o si es Ciudadanos, están condenados, pero a perpetuidad, a la hoguera en la Plaza Mayor de cada pueblo. Es cierto. El- También es culpa de esos partidos que tú has dicho, como por ejemplo el Partido Popular, de no saberse defender como cuando se ha tenido que defender. No, de todas maneras hay en una condiciones, distinta vara También estoy de hay acuerdo. una Ojo, Sí, que sí. ahí se llama, que eso se llama complejo de inferioridad, ¿eh? Pero hay una Sí, distinta vara de medir y siempre el PSOE ha tenido un apoyo mediático impresionante. Comprado, O sea, comprado. Yo recuerdo cuando con el partido, y eso fue desde el principio, el Partido Andalucista, ¿no? Cuando hacíamos cosas que estaban en consonancia con ellos, pues vale, pero en el momento que no hacíamos algo que no coincidíamos con ellos, bueno, era terrible, ¿eh? Y bueno, se inventaban, y como tenían un gran apoyo de cierto sector mediático, la verdad, y así nos destruyeron, ¿eh? Que lo sigue teniendo. Y no hemos hablado de la mano que mece la cuna, ¿eh? También. Sí, saldrá. Voy a decir que porque el jueves viene Juan Polo. Juan Polo va a venir, que fue el anterior alcalde. Perteneció al Partido Socialista durante muchísimo tiempo, mano derecha de Juan Millán, el que fuese durante, creo que
15 años alcalde de Cartaya. El que más sabe de Cartaya, creo, en ámbito político es Juan Polo, y seguramente nos va a descubrir cosas nuevas sobre este asunto. El jueves a las 8, Juan Polo aquí. Yo creo que el que más sabe de la vida política de Cartaya, el que más conoce. Tú decías, para terminar con este asunto, lo de la mano que mece la cuna. Claro, otras personas que se nombran y que además cuando salen grabaciones de este tipo siempre salen. Y que a mí me sonrojaría también. A mí, ¿por qué me nombráis? Lo que pasa, hablando de... bueno, te voy a leer, ya está. Hemos hablado de condena, de prescripción, de delito, de no delito. Habría que a Landero habría que condenarlo por gilipollas. ¿A quién se le ocurre hablar estas cosas por teléfono? Y ya verdad que lleva razón José Franco, lleva razón. Digo, hay que ver a quién se le ocurre un político llamar por teléfono a otro y decirle, oye, mira, puestecito de trabajo para tu mujer... Muy más cosas, sobre todo los temas sexuales, esas cosas no se hablan, hombre. Una persona de calle normal, sí, que lo hable un mecánico con un carpintero, pues sí, pues esas cosas se pueden hablar, que no va a llegar a ningún sitio. Pero un político de cierto nivel en la provincia, ¿cómo se le ocurre a Alexis Landero coger el teléfono y decir lo que dice? Pero eso no se le ocurre a nadie. Y este señor lleva razón. Habría que condenarlo por gilipollas, por hacer eso, lo que hizo. Y que le cacen, además. El sentimiento de impunidad y de inmunidad que anida en tantos políticos, ya sea de postín, ya sea de un poco relumbrón, como en este caso, está íncito en el Partido Socialista. Yo me acabo de acordar de una frase que pronunció allá por 1920, 1910, 1930, creo que fue en 1910, Pablo Iglesias Pose, el fundador del Partido Socialista y de UGT. Cuando se hizo el estatuto de UGT, la principal seña de identidad de su código ético era la defensa a ultranza de los trabajadores, no, de los obreros. Allí no se hablaba de trabajadores, se hablaba de obreros. Los proletarios eran los obreros. Ya los obreros no existen como tal, porque no existe el proletario como tal. Hablaban de los obreros. Y recuerdo haber leído hace ya varios años en una de las actas del Congreso de aquel año lo siguiente: yo soy el líder, el adalid de los obreros de España. A lo que le contestó, y está recogido en acta, un diputado también existente y presente en aquella sesión. No, usted será todo lo que quiera, pero usted obrero, lo que se dice obrero, usted no es. Es decir, Pablo Iglesias Pose nunca fue obrero en aquella época, él fue un tipógrafo distinguido. Pero el concepto de obrero, como se entendía a principios del siglo XX, él no lo mamó en su puñetera vida tampoco. En su puñetera vida. Igual que Pablo Iglesias Turrión, el jefe del Podemita, no ha sido obrero en su puñetera vida, porque ha sido un penene de universidad que ha sabido, porque inteligente y formado está el señor este, ha sabido llegar a donde ha llegado a base de trepa y a base de jeta y a base de otras circunstancias que han posibilitado esto. Pero decir que el primer Pablo Iglesias era un demócrata, no. Decir que el segundo Pablo Iglesias es un demócrata, no. Decir, si hay un oxímoron que babulea todos los oxímoron, es decir, que un caldista es demócrata. No, mire usted, un caldista nunca ha sido demócrata. Es imposible, pues un podemita estilo Turrión, Iglesias Turrión, o un ugetista estilo Iglesias Pose, nunca ha sido demócrata, han sido otra cosa, pero demócratas no. Pues vamos a dedicar 5 minutitos hablando de UGT, un nuevo capítulo del caso ERI, curso de formación, lo metemos todo. El gobierno de Susana Díaz dejó prescribir una deuda de 7,4 millones de comisiones obreras y UGT con la Junta de Andalucía. Las antiguas cúpulas regionales de comisiones obreras y UGT se apropiaron de 6,7 millones de euros de fondos públicos recaudados entre las familias de trabajadores que veraneaban en la residencia de tiempo libre de la Junta. Y sigue en marcha esta investigación, al parecer hay nuevas pruebas. Bueno, ahí hablan de las cantidades, el reparto, 4 millones y algo se metió en el bolsillo comisiones y el resto, casi 3 millones, UGT. ¿Este dinero es recuperable, Álvaro? ¿O es imposible? Te vuelvo a decir o insistir un poco en lo que decía antes. Con cosas como esta la política pierde mucha credibilidad, o al menos quienes la protagonizan,
La parte sindical, no te digo. Hablaba él antes de cómo pueden defender tal bandera, ¿no? Cómo se puede defender a los trabajadores, cómo se puede defender lo social, cómo se puede defender la honradez cuando uno coge el dinero de los parados y el dinero de todos los andaluces y se lo gasta en lo que todos sabemos, ¿no? Esa es la parte que a mí me provoca. Claro. Después, desde el punto de vista del análisis, digamos, más jurídico a la hora de emprender acciones, pues se me escapa, por lo que hablábamos antes, ¿no? Si determinados delitos han prescrito y además todos sabemos y hemos visto en el histórico de la política en España, pues que da la sensación muchas veces de que no pasa nada. Y hay casos tan graves en los que tú dices, Dios, ¿cómo no puede pasar nada aquí? No cabe en la mente desde la lejanía, ¿no? Claro. Pero bueno... De momento ha ido, un presidente de la Junta de Andalucía condenado a prisión que de momento no ha entrado, ha presentado el recurso, vamos a ver qué queda todo eso. De todas formas, os habéis encontrado en la Junta de Andalucía, en los cajones y las alfombras, mucha mierda debajo. Vamos a ver. Llegar a la Junta de Andalucía al inicio para mí fue complicado y triste a la vez. Por parte de lo que estaba diciendo antes Paco. Porque tú llamabas a un despacho, te presentaban a X y cuando salías del despacho te decía, este es primo de, este era anterior concejal en, este era alcalde en, este es el hermano de, este es la mujer de. Pero claro, así... un ejército, un auténtico ejército. Con lo cual uno empieza a explicarse cómo un gobierno puede mantenerse tantísimos años en el poder. Y además genera una estructura y una filosofía en esa tela de araña de la que muchas veces se habla, que es dificilísimo de romper. De hecho, uno que está ahora dentro mira hacia atrás y dice, esto es histórico, lo que ha ocurrido en Andalucía. Es tan histórico que yo incluso, y creo que el gobierno de la Junta de Andalucía lo está haciendo, para yo ser objetivo, que nadie me tache, voy a decir medianamente bien, para que nadie diga, hombre, ¿tú qué vas a decir? Y Juanma Moreno hoy tiene una credibilidad importante y está haciendo una gestión, yo creo que calificable al menos como un 5, para yo, repito, ser objetivo, pero tiene tal tela de araña montada el PSOE en la estructura, pero te vayas a donde te vayas. O sea, es fácil, y no voy a nombrar ningún ente de la Junta, pero donde tú menos te lo esperes, con la menor responsabilidad, es decir, y este señor, sí, este era concejal en no sé dónde, pero bueno, aquí no hay ninguno que haya entrado como se entra en los sitios. Por mérito y capacidad. Vale. Entonces, cuando uno ve eso, cuando uno ve expedientes que te dan que pensar, cuando uno escucha lo que tú acabas de decir, pues al final acaba pensando que los cargos no tienen que ser eternos, que la política tiene que ser alternancia, que es bueno que nadie se sienta en el sillón cómodo y que piense que la ciudadanía en el momento que te equivoque te echa fuera. Lo que pasa es que cuando hay mucha barriga que come de una causa, ya pueda suceder lo que suceda, ya puedan robar lo que roben, ese al final acaba votando la causa y la barriga. Pero ese ejército de enchufados, ¿eso es indestructible? ¿O lo habéis tenido que comer? Hombre, cuando tú llegas allí te dicen, este lleva aquí 28 años y aquí hay juristas que seguramente... Sí, no, ya lo sé, es muy difícil. ¿Sabes? Sí. Pues imagínate lo que se consolida. Y además, con situaciones que para mí son no solo llamativas, sino tremendamente... Yo he mirado a la cara a algunas personas que hoy están de funcionarios y que antes eran delegados o delegadas, y decían, pero ¿esto cómo es? Te encuentras por el pasillo fulano de tal que era delegado de, fulana de tal que era delegada de, y están allí y trabajan, y uno dice, bueno, no tiene derecho a ser un funcionario, por supuesto, ¿vale? Pero es que huele todo tan regular, por no decirte otra cosa peor, que de verdad que hay que hacerlo muy bien, y yo creo que el gobierno lo está haciendo relativamente bien para ganarse la confianza de los ciudadanos, porque el ejército que hay enfrente es fuerte. Ha pasado aquí un dato, ya le dejo la palabra a los tertulianos. El gobierno andaluz reduce el déficit pese al impacto de la pandemia. La administración regional presenta un desvío negativo del 0,6% del PIB, la mitad que en 2019. La deuda pública de España, por otra parte, aumenta en abril. Es preocupante el aumento de la deuda pública española, y
ahora lo vamos a analizar, si os parece. Sobre la Junta de Andalucía y lo que ha comentado Álvaro Burgos. Bueno, el PSOE ha sido especialista en crear una red clientelar, porque ellos desde que empezaron tenían mucho interés, por un lado, en meterse en el tejido social en todos sitios, o sea, fueran asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, donde fuera, ¿no? Y eso les funcionaba, porque era un apoyo importante. Pero es que después, obviamente, se sabe que en muchas instituciones... ¿Por qué dices le funcionaba? Estoy hablando de la época inicial. ¿Que tú conocías, quieres decir? Sí, no, pero que eso ha continuado. Exactamente. Eso me parece importante que diga que le funciona también. Y ha continuado, ¿no? Y entonces vemos efectivamente en las instituciones, y además hay gente que se meten en las juventudes, que por cierto, yo no sé cómo habría que hacerlo jurídicamente, legalmente, ¿no? Pero esa conexión que existe de la juventud con los partidos ha creado unas generaciones que es que no saben hacer otra cosa, y entonces dentro de los partidos hacen lo que haga falta de cara a no perder el puesto que tienen, ¿no? Entonces vemos en muchas instituciones pues gente que efectivamente pertenece, unos concejales, el otro, que lo han puesto como funcionario de empleo, como no sé cuánto, y eso ha creado una red clientelar impresionante. O sea, y eso empezaron ya cuando comenzamos en la democracia en los años 70 hasta la actualidad, y claro, desbaratar eso es muy difícil, indudablemente. Ahora voy a pedir disculpas porque, bueno, Álvaro que se tiene retirado y hay un problema, un incendio grave que hay en la Sierra de Huelva, y él como delegado del ramo pues está atendiendo también llamadas, así que disculpar, hombre, que ahora igual se sienta, se levanta, pero y ahora que nos informa, a ver cómo va ese incendio que nos preocupa. Y es verdad lo que dice Paco, la inmensa mayoría de los líderes del PSOE que vemos, todos han salido de juventudes socialistas, la inmensa mayoría, todos. Pero yo quiero hacer hincapié antes, sobre todo, Álvaro es humilde, el muchacho pues, evidentemente es un cargo político y tampoco quiere, pero yo que no pertenezco a nada, pues yo puedo decir que la gestión del Partido Popular en Andalucía está siendo sobresaliente, no un 5, no un 5, sobresaliente, y Juanma Moreno lo está haciendo muy bien, y además hay que decir que es la primera vez en la historia, después de 40 años del gobierno socialista, que Andalucía tiene un superávit de 23 millones de euros, que eran 23 o 32 millones de euros, no me acuerdo cuánto era, y eso ya es un punto importante como para decirle no solamente a los propios andaluces, sino a todo el resto de España, que el Partido Popular y Andalucía sí puede ser una de las primeras comunidades autónomas que hay ahora mismo en España, es decir, que no es un 5, es más, y ha tenido una gestión de una pandemia magnífica, y ha intentado afrontar todos los temas de la mejor forma que ha podido, y creo que ha sido un hombre coherente, un hombre además que es honrado, y creo que es un hombre que sí, que Andalucía puede hacer un gran trabajo con ella. Hombre, evidentemente si el amigo ciudadano mantiene el apoyo y no se va a la banda contraria. Yo en este sentido manifiesto mi pleno acuerdo con Enrique. No sé si es sobresaliente, pero notable desde luego, y sobresaliente en comparación con la debacle gubernamental que ha llevado a cabo Susana. Desde luego en ese sentido sí es sobresaliente. Y como funcionario que he sido durante más de 40 años, que conozco las entrañas del funcionariado de la Junta de Andalucía, desde educación hasta agricultura, desde Hacienda hasta cualquier otra delegación o consejería, las conozco todas, sé cómo funcionan todas. La actuación de Juanma Moreno es limpia. No digo que sea totalmente limpio, porque errores se cometen en cualquier sitio, pero puede meter el pie, pero no mete la mano. En absoluto la ha metido, y está haciendo una política además de sostenibilidad, no para salir del paso, del trance, no, con vías a posibles reelecciones y nuevas legislaturas. Si Juanma Moreno gana las próximas elecciones y él no se sube a la parra, como tantos políticos, yo creo que Andalucía tiene una oportunidad extraordinaria de salir de ese rincón donde nos han metido por ser del sur, por ser andaluces, cuando tanta riqueza lingüística, tanta diversidad cultural y tanta intelectualidad existe en Andalucía como en cualquier otra región de nuestro país. Y eso durante muchos años nos han
una anécdota. Bueno, Paco lo tiene que saber perfectamente. ¿Alguien conoce algún filósofo, un gran filósofo andaluz? Yo no lo conozco, excepto María Zambrano, que tampoco ha tenido mucha influencia en Andalucía. Los filósofos están en el norte. ¿Andalucía de qué es tierra? De poetas. Pero de filósofos no. ¿Dónde está la cuna de la filosofía europea actual? En Alemania. Francia también. Francia también. Francia, pero la grandeza como la música está en Alemania. En Andalucía no nos han dejado llegar más lejos. No hemos tenido universidades en Huelva hasta la 83. Sí. ¿A dónde vamos nosotros con ese bagaje tan exiguo de tiempo? Demasiado. Estamos avanzando para los pocos medios de que disponemos y para las pocas oportunidades que nos han concedido desde Madrid o desde nosotros mismos, desde nuestros políticos. Yo hay algo que siempre he defendido, ¿no? Y es que yo siempre digo que las identidades pueden ser múltiples, no una sola, ¿no? Y que uno de los problemas que aquí se ha tenido es que siempre, cuando se dice, por ejemplo, el paro, dice, el paro en España no sé cuánto. Y digo, ¿por qué no haces ahora el análisis en relación con Andalucía? Y eso yo espero que vaya cambiando, porque nunca se hace, porque normalmente en Andalucía eran 12 puntos más que lo que era la media de España. Ahora, por ejemplo, que en la Universidad de Huelva un compañero mío está haciendo un estudio sobre el tema de la salud y las desigualdades sociales. Ya se hizo en su día otro estudio y se ve cómo las desigualdades sociales que hay en Andalucía, la pobreza que hay, la esperanza de vida en Andalucía es más baja. Es decir, cuando se diga, en España la media de edad en cuanto a las expectativas de vida es tanto, resulta que, ¿por qué no hace análisis en andaluz? Y entonces vemos que en Andalucía la expectativa de vida es menor precisamente por los problemas económicos que tenemos, ¿no? Se nos puede aplicar la teoría esa de la que se llama de la dependencia, es decir, que ha sido un territorio que ha dependido de poderes ajenos, que no ha tenido una fortaleza de un poder andaluz realmente, que no significa independentismo ni mucho menos, sino el tener capacidad de voz y de decisión en aquellos aspectos que digamos que le competen, ¿no? Y entonces ocurre que bueno, que hemos dependido siempre de lo que desde fuera han hecho y nos han utilizado muchas veces como moneda de cambio. Por ejemplo, cuando la entrada en el mercado común, a Alemania, que le importaba la agricultura, nada, a los franceses sí le importaba la agricultura, y entonces cedimos mucho en el aspecto agrícola, que es un factor importantísimo económico dentro de Andalucía, y se cedió mucho a nivel español, precisamente favoreciendo a otros territorios, ¿no? Y entonces eso es uno de los problemas que tiene Andalucía. Pero ahí ese dato que es demoledor del paro, siempre Andalucía anduvo por encima de todas las comunidades, ahí sí que ha habido una relación causa-efecto. O la gran pregunta, ¿por qué Andalucía en los últimos 35 años siempre ha sido la comunidad con la tasa de paro más alta? Bueno, ese estudio, sí. ¿Por qué? Yo preguntaría, ¿y por qué? No, porque no ha habido a ver, cuando el andaluz se dice que es andaluz y español, sin embargo, se identifican como andaluz normalmente en cuestiones culturales, en cuestión lingüística. Sin embargo, nunca ha transformado esa conciencia andaluza también en una corriente, una energía política, para decir, señores, nosotros tenemos que defender nuestra tierra, porque si queremos una España justa, no puede haber un territorio donde lo que reina es la injusticia y la pobreza. Y ese es el gran problema. Y el PSOE, que es así de claro, que ha tenido capacidad para transformar España entera, precisamente desde Andalucía, por la fuerza y por la cantidad de parlamentarios que ha tenido en Madrid, no lo ha hecho. Siempre ha estado al albur de los intereses de otros territorios. ¿Qué está pasando actualmente? Hay un triángulo que es el País Vasco, Cataluña y Madrid, y se mueve realmente en esto. Se mueve en esto. Y entonces utilizan, pues eso es moneda de cambio. Por ejemplo, con el tema de las inversiones, siempre se ha invertido aquí mucho menos, siempre, que en otros territorios de eso. Entonces, no puede haber una España justa si hay desigualdades territoriales. Pero ahí habría que culpar al político y no al ciudadano andaluz. No, por supuesto que no. Pero el ciudadano andaluz sí ha tenido un inconveniente, y es el hecho de no haber querido tener una voz propia, el exigir, y no voy a decir yo siquiera para el Partido Andaluz, sino al PSOE, decirle, ustedes no están ahí
Ustedes están ahí para defender a esta tierra. Y entonces tienen que exigir. Es como el tema del AVE. Aquí va a venir alguna vez el AVE, yo no lo sé. Yo ya que como uno va teniendo sus añitos, cuando dicen, no, en el año 2000 no sé cuánto. Di que no, Paco, di que no va a venir el AVE nunca. Exactamente. No va a venir nunca. Pero eso no lo dicen después en Cataluña, donde las 4 provincias están conectadas por AVE. Y ahí sucesivamente. Y cuando dicen, ¿dónde hay más camas de hospitales? Por eso, fuera de aquí. Que hay una y desigualdad. donde hay menos, aquí. Hay una desigualdad donde en hay España. carreteras claro. de más calidad, porque no todo el asfalto que se pone de la misma Sí. calidad, pues por kilómetro hay más fuera que aquí. Y ahí sucesivamente, o sea, pertenecemos normalmente a la cola, junto con nuestros compañeros extremeños o nuestros También, ahí compañeros andamos, sí. de Extremadura otras y zonas. Andalucía. ¿Tú sabes qué es donde se ve la mayor desigualdad? En lo que ha contado Álvaro. ¿Qué ha dicho? Entras en la delegación, político. ¿Tú sabes lo que tiene que estudiar un chaval? Ya. Como tengo yo compañeros míos de carrera, que cuando salieron lo que hicieron fue dedicarse a preparar las oposiciones para llegar a sacar una plaza de grupo C en aquella época, un grupo D, lo que era. Ya. Y ellos estudiando horas, sí. quitándose horas de encima de su vida para poder salir, entrar, divertirse y sacrificándose para conseguir una plaza de funcionario. Y ahora meten a gente que ni siquiera primo han de- hecho ni se han sacrificado de esa forma. Sí. Eso es lo que siempre hemos vivido en Andalucía, esa desigualdad, ese digamos, concepto de tribu, que hay que protegerse unos a otros, pero claro, a determinado núcleo social, es decir, los que son de este partido. Y eso evidentemente horada mucho, e incluso la propia identidad de la región. Más que yo, a mí me gusta hablar más de regiones, perdóname, más de regiones que de comunidades Sí, autónomas. lo ¿no? mismo, Que- es sinónimo. Yo soy nacionalista, cuidado. Por eso- Yo por soy eso yo- nacionalista andaluz, pero que no hay ningún tipo de problema. yo soy nacional, yo soy universal. No, pero yo soy nacionalista andaluz, pero no soy independentista. O sea que eso, Por eso, eso, por es eso, así, por eso. eso es así, ¿no? Porque el concepto, no. bueno, puedo contar una anécdota, Paco. Creo que fue en el 2006, en el Consejo de Europa, hubo uno que era del Partido Popular Europeo, que era magiar. Entonces resulta que los magiares están distribuidos entre Hungría, distintos países, no tienen un territorio, ¿no? Entonces hicieron una serie de sesiones con juristas, con psicólogos, porque al final el sentirse de una nación al final es un acto de identidad con una comunidad determinada, ¿no? Y a historiadores, etcétera, etcétera. El tema es tan complicado que al final nos sacaron, porque a este parlamentario popular europeo le interesaba porque habían sacado una ley en Hungría y querían que lo reconocieran también a los magiares como si fueran una nación. La verdad que es un tema enormemente complicado, pero sin embargo yo creo que se puede ser de nacionalista, no ser independentista y a la vez tener otras identidades. Yo, por ejemplo, me siento absolutamente también europeo, y lo mismo me siento español, sin renunciar a mi condición de nacionalista andaluz. Sí, volvemos a pedir disculpas que se ha tenido que ausentar Álvaro, volverá ahora que está y hay debe ser grave, un incendio que hay en la Sierra de Huelva y él nos va a informar, a ver qué es lo que ocurre, o sigue el hombre ahí hablando con Infoca y tal, le disculpamos. Paco, sobre este asunto y quiero analizar los datos demoledores de la subida del paro en Huelva. Bueno, pues vinculando este asunto con el del paro, vamos a ver. Que Huelva tenga estos datos no me asustan, me preocupan, me han preocupado siempre. Yo recuerdo muchas veces las palabras de un antiguo tertuliano, compañero nuestro, al que le mando desde aquí un saludo, Manolo Muñoz. Un acérrimo defensor de lo onubense, un hombre hastiado de la poca cuenta que se le echa a Huelva, de lo mal que la propia gente de Huelva defendemos a nuestra tierra. Sí, no, sigue, Paco, porque vamos a despedir a Álvaro, que se tiene que pasar, pues simplemente adelante, que coja adelante. el micro y que se despida, ¿vale? Adelante. Que disculpe, ¿no? Y a Javi también, nuestro técnico, le pedimos disculpas, pero ya te hemos disculpado. ¿Qué ha pasado, He Álvaro? estado a gusto, Sí, por supuesto, sí. pero me tengo que marchar porque, en fin, la situación se está complicando un pelín y debo de estar allí. ¿Vale? ¿No puede dar más información sobre el incendio que tiene? Sí. En estos casos creo que lo más prudente es Sí. estar allí Y ver lo que está pasando. y verlo, ¿no? Pero Sí. cuando te dicen Sí. que es bueno que estés por allí, pues... ¿Y marchas ahora para dónde vas? Para la zona del monasterio. Bueno, espero que no sea nada.
Esperemos que no. Ya informaremos. Muchas gracias. Muy bien, gracias a por haber vosotros. estado. Bueno, le disculpamos, es lógico. Tiene que estar, que es lo más importante, y esperemos que no sea nada. Y mucho ánimo, ¿no?, a los bomberos del Infoca, a las personas que seguramente que siempre en esos pueblos colaboran para apagar ese incendio. Ya conocéis, ¿no?, la orografía de Huelva es súper, muy complicada. En fin, medios aéreos, como explicaba Álvaro Burgo, el delegado en Huelva de la Junta de Andalucía, y que se tiene que marchar. Esperemos que no sea nada, y sobre todo, bueno, que los daños que no sean personales. Dicho esto, bueno, seguimos con... te doy la palabra otra vez, Paco, lo que estabas comentando. Diciendo esto, los datos del paro, digamos que se proyectan por todo el territorio peninsular e insular de España, pero si nos fijamos en cinco puntos económicos o economicistas, la competitividad de las empresas españolas, dejamos española y andaluza, en Huelva, la competitividad, ¿dónde está? ¿Hay productividad suficiente en nuestras empresas privadas? Porque las empresas públicas, aun con el Partido Popular al frente, las empresas públicas siempre serán un recogedero de funcionarios, muy necesario en 1000 casos, y absolutamente prescindibles en otros muchos casos, como en la administración paralela que se sacó de la manga el señor Chávez, el señor Griñán y la señora Susana Díaz, que son una de las grandes vergüenzas nacionales, sin necesidad de acudir a las golferías de los ERE, de los cursos de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si la competitividad de nuestras empresas es prácticamente nula, la productividad bajísima, ¿qué podemos pensar de creación de empleo? Y el consumo. ¿Puede haber consumo importante en nuestra ciudad o en nuestra provincia si el empleo no solo no está garantizado, sino que el paro está mordiendo la economía y el subsidio se ha adueñado de la situación económica? ¿Qué podemos hablar de la contratación? En Huelva, si yo no estoy más equivocado, el 90% de los contratos son temporales. 90%. ¿Cuánto gana un trabajador con un contrato temporal y qué horizonte de vida, de bienestar se le pone por delante? Ninguno. Uno de los aspectos, la financiación. ¿Quién se atreve? ¿Qué banco se atreve a financiar a una empresa para salir adelante si no tiene un mínimo de sostenibilidad esa misma empresa y de perdurabilidad? Pues ninguna. Y el coste del trabajo. Y quiero hacer hincapié en este último porque de nuevo me enervo, me entran temblores físicos y mentales, por supuesto, cuando entiendo que los podemitas y el propio Sánchez Bildu quieren derogar la ley social que la reforma social que implantó Fátima Báñez. Sería un error de muchísimos quilates, y de esto nunca íbamos a salir. Oiga, los salarios, nos pongamos como nos pongamos, o se contienen o no hay dinero para pagarlo, y ninguna empresa está dispuesta a asumir ese coste. Las pensiones, nos pongamos como nos pongamos, yo ya soy pensionista, o crecen mínimamente, o quienes vienen detrás de mí y de mi generación, estos van a pasar calamidades porque esas pensiones son insostenibles. Con este nivel de salario, con este nivel de empleo, esas pensiones no se pueden mantener. Y en cuanto a la posibilidad de que el paro se controle, se contenga, yo lo doy por perdido. Ya he dicho muchas veces en esta tertulia que el otoño va a ser febril, ¿no? Y de la febrilidad a la desolación hay un pequeño paso. Y ese pequeño paso lo vamos a ver cuando Nissan se vaya dentro de unos meses definitivamente, cuando Alcoa eche a 500 hoy, pero mañana echará a muchos más. Airbus, Siemens, estamos hablando de empresas. Y sobre todo porque el turismo se ha ido a hacer gárgaras de una manera bestial. Y voy a poner una anécdota personal. Mi mujer y yo todos los veranos en agosto nos vamos. Una vez que ya mis hijos se quedan en el despacho, nosotros, y agosto es mes inhábil, nosotros nos largamos por ahí por la edad. 15 días. Pensamos pasar fuera entre Galicia y Portugal. Lo hemos anulado todo por la pandemia, lógicamente, y lo hemos reducido a 3 días en Granada y 4 en Salamanca, por ciudades históricas que comulgan con nuestra condición de historiadores ambos. El precio
no solo ha bajado un 10%, ni un 20%. Yo he podido, y lo digo porque nunca he estado en una suite, por eso lo cuento como anécdota. No he querido ni he podido gastar mi dinero en una suite que vale 600 euros la noche. Bueno, pues este año lo he conseguido, no voy a decir dónde, voy a decir que es en Granada, por 120 euros. Oh, qué ganga. Una suite por 120 euros. Oiga, la saqué en mayo, pero yo ¿de dónde voy a sacar 600 euros para pagarme una suite? Es imposible, por 120 sí. Significa que ese hotel magnífico está tan hasta aquí. ¿Está en el centro? Centro absoluto, calle Ganivet. Vería. Bueno, pues ya lo sabes. Calle Ganivet. No hay tanta pista. No, si me ha delatado Paco. No pensaba. Es que eso te voy yo, por eso lo digo. Bueno, pues ese que ha dicho Es de la Paco, situación en la calle económica. Ganivet. Aparte de que un error, la reforma laboral, la subida de impuestos, me parece un error, y sobre todo si toca otra vez la nómina, el IRPF cometería un gran error. Entonces, por eso digo que ¿cómo no nos vamos a extrañar de la situación del paro? No sé si y el que vendrá. Amigos empresarios con los que habláis, que dicen, me están diciendo 3 concretamente, entre ayer y hoy, Paco, en España no invierto un euro más mientras tengamos a este presidente y este vicepresidente. Están abriendo rumbo hacia Portugal. Me dicen que las facilidades para montar empresas en Portugal son extraordinarias. Y cuando 3 empresarios en 2 días me dicen eso, a mí me preocupa. ¿Qué tanto? Me preocupa eso, muchísimo. Para mí el paro tiene, sobre todo Huelva, yo hablo de Huelva, ¿no? De mi Huelva, ¿no? Tanto a nivel de mi ciudad como la provincia. Para mí cuando yo hablo de paro, porque está todo relacionado, 3 conceptos importantes. Comunicación, inversión, empresa. Esos son los 3 conceptos importantes que se debe de tener encima de la mesa para hablar de inversión y de intentar reducir paro. Llevamos 30 años hablando de eso. Sí, O sea, que esto no es nuevo, y un siglo. ¿vale? Y posiblemente dentro de 20 años vengamos y digas lo mismo. No, y mi hijo también lo diga, mi nieto. Claro. En fin, tenemos estos 3 conceptos importantes a la hora de valorar lo que es el tema de la inversión. Si no estamos comunicados, no podemos tener inversión. Fijaros que Huelva es una provincia riquísima y tenemos todo. O sea, Huelva puede ser perfectamente un país independiente y tener nuestra subsistencia. Cierto. Tenemos costa, pesca, minería, ganadería, agricultura. Huelva es un tesoro. Pero no hay industria. Pero ¿qué pasa? Podríamos tener industria, pero ¿qué pasa? Pues mira, por el norte, Huelva está incomunicada con Extremadura. Por el este tenemos el tapón de Sevilla. ¿Qué es lo que tiene Huelva? Huelva no tiene AVE, no tenemos aeropuerto, no tenemos nada. Lo único que podemos tener son unas playas espectaculares y vivimos tanto de la sierra en invierno con el tema del turismo como en verano con nuestras playas. Y yo entiendo que Huelva, siendo esta joya como es, se podría intentar primeramente comunicarla. Es que nosotros podemos ser el puerto natural de Extremadura. Y no lo somos, no nos han dejado serlo, no tenemos conexión con Extremadura. Es que Huelva puede estar comunicada con Cádiz, por ejemplo, a través de otra vía. Es que Huelva puede estar comunicada perfectamente con Madrid, con un AVE. Yo he tenido que ir, perdóname Paco, yo he tenido que ir a juicio a Madrid, a celebrar juicio a Madrid. Y me he tenido que ir de Huelva a las 8 de la mañana, coger el Albia. Y ahora 4 horas y media o 4 horas a Madrid. Y ahora yo, otras veces, he ido a Madrid a celebrar el juicio, pero mi mujer me ha cogido, me ha montado en el coche, vámonos, te acerco a Sevilla. 2 horas y media he estado en Sevilla. ¿Por qué no, los de Huelva no podemos tener la misma oportunidad que tiene la gente de Sevilla? Que no es rivalidad con Sevilla, sino que porque nosotros no tenemos las mismas infraestructuras y el mismo derecho a estar comunicados con los demás. Evidentemente, eso nos produce la falta de inversión y la falta de empresa. Pero ahora ya he dicho estos 3 puntos importantes, pero ahora voy a decir lo malo. Lo malo también son varios conceptos. Podemos es horrible para las personas que quieran
venir a invertir aquí en España y en concreto en Andalucía. Esta señora de Podemos, la Teresa esa señora, cualquier inversor escucha hablar a esa individua. ¿Cómo habla y cómo? Esa señora está pensando que estamos viviendo en los años 20. En los años de la rivalidad entre las centrales sindicales y lo que eran la CNT y todo, contra los empresarios que en Barcelona se mataban a tiro. Esta mujer no piensa que aquí hay un montón de gente que puede tener capacidad de venir a invertir, pero la están escuchando y es que dan marcha atrás y desaparecen. PSOE. Porque el PSOE, ya todo el mundo sabemos que siempre se lleva una parte de una tajadita a la hora de las inversiones. La corrupción la tienen ahí, ¿no? Es lo que hay. Otro tema importante, y es lo que siempre nos ha perseguido a nivel de España, los subsidios. El subsidio frena la iniciativa empresarial. El subsidio hace a la persona vaga, no le permite, la acomoda de tal forma no la incita a trabajar, exacto, no tiene iniciativa, le mata la iniciativa. Si no se invierte, si no se monta la empresa, si no hay ese intento, aquí no hay trabajo. Esto va a terminar siendo un campo baldío. Sí, es decir, si eliminamos estas cuestiones, intentamos sacar estos tres conceptos, pues a lo mejor Huelva podría tener salida. A mí no me extrañan los datos de Huelva, del paro, ¿no? Y además, siempre cuando se ven los datos del paro, se ve que las ciudades andaluzas, Cádiz, Huelva, en fin, son las que siempre peores están. Por tanto, como dice, no te extraña, pero es preocupante indudablemente, ¿no? Y eso es por esa dependencia que siempre hemos tenido. Y lo ha dicho Enrique. Yo, cuando volví de Madrid, que fue en el año 78, estuve durante varios años haciendo un programa en Radio Popular de Huelva. Era yo el que lo dirigía, invitaba a gente también, hacía tertulia y cosas de estas, ¿no? Y precisamente durante bastante tiempo, que además me daba material Manuel Flores Caballero al respecto, era precisamente sobre el tema de las comunicaciones. Es un problema endémico en Huelva, estamos efectivamente incomunicados. Y las comunicaciones precisamente favorecen la actividad económica, porque eso es así, eso está claro. Ya lo hacían los romanos, antes de montar la ciudad, te hacían los caminos para llegar. Pero después también hay otra de las cosas, es decir, dependemos mucho de eso, no hay industrias aquí, digamos. Otra cosa es el tema ecológico, ¿no?, con respecto al tema de la ría, ¿no? Pero no hay una industria potente que es la que mejor en periodos de crisis conserva los puestos de trabajo. Vale. Y el tema de eso del 90%, claro está, desde los años 70, con Ronald Reagan, Margaret Thatcher, se derivó hacia un modelo neoliberal muy acusado, que se fue desregularizando todo, de forma que efectivamente produce eso. Y ya se sabe, la economía hay que ir mirando según el momento que se está viviendo, qué tipo de política económica hay que aplicar. Si nos vamos excesivamente hacia un neoliberalismo, ¿cuál es el problema? Que produce grandísimas desigualdades sociales, con unos poquitos que ganan mucho dinero y una gran mayoría de gente, la clase media, se va al traste, y un montón de gente que se empobrece, que incluso trabajando no tienen ni siquiera para subsistir. Y si nos vamos hacia el otro lado, ¿cuál es el tema? Ya sabemos, la miseria. Es decir, cuando nos vamos excesivamente hacia una economía absolutamente planificada, comunista, nos vamos absolutamente hacia la miseria. Ahora, además, con el tema de la pandemia, lo que sí sería, yo creo que habría que pensar en una especie de economía prácticamente de posguerra. Pues entonces, ahora mismo, lo que sí habría que hacer es aplicar medidas típicas del keynesianismo, es decir, de aumentar la demanda, indudablemente. ¿Pero cómo? Pues no, efectivamente, está bien lo de la renta mínima o la renta básica, que hay que diferenciarla. Eso partió de un señor que se llama Beveridge, que era contemporáneo del Keynes, ¿no? Es decir, que la gente tenga un mínimo vital, pero hay que poner unos controles para que efectivamente no vaya gente que se adocene y ese sea su sistema de vida. Eso sí es muy peligroso, y es una de las grandes críticas que han hecho la gente al estado del bienestar, precisamente eso, ¿no? Y eso normalmente no se hace porque genera clientelismo. Es decir, la gente dice, yo voy a perder esto en absoluto. Ese intento de controlar este tipo de cosas fue con la tercera vía que desarrolló Tony Blair, a través de un pensador que se llama Anthony Giddens, ¿no? Pero resulta que, bueno, al final eso se fue un poco al traste. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil, lo que también estamos hablando antes, es muy difícil cambiar ya un hábito. O sea, hay gente que se ha habituado a lo que es
un Estado paternalista que me da todo. Es decir, yo tengo derecho a una vivienda, pero yo no hago nada, o sea, que me la ponga. Sí. Yo tengo derecho a esto, pues nada, una renta, ¿no? Eso hay que ser muy cuidadoso. Es decir, por supuesto hay que ser solidario con toda la gente para que pueda comer todos los días y tenga una vida mínimamente digna. Pero a la vez hay que buscar las formas... Mecanismos de control Exactamente. sobre... Y el dinero que se gaste tiene que ser para infraestructuras, para apoyar las empresas, de manera que se genere trabajo y que la gente gane su dinero no a través de subvenciones, sino a través del trabajo es la mejor política y la social. Productividad que se... Es la mejor política social que puede hacer. En ese sentido, yo quiero hacer hincapié en un tema que acaso permanezca inédito o por lo menos latente, que es en el comercio en general. Hay una máxima: en tiempos de bonanza los comerciantes dicen, me vienen a comprar. Hoy, en tiempos de crisis, hay que aprender a vender. Y entonces es cuando la oferta tiene que salir para que la demanda pesque. Y ese cambio de mentalidad es urgente llevarlo a cabo hoy. Cualquier comercio, sea de la hostelería, sea del textil, sea de lo que sea. En tiempos de vacas gordas, bueno, yo voy a la calle y compro. Hoy no. Hoy tienes tú que salir a vender. Pero está muy mal el mensaje que ha lanzado en la entrevista que le ha hecho Ferrera, Pedro Sánchez. Porque te dice, por un lado, habrá subida de impuestos, y vamos a dejarnos de tontería de que Por nada supuesto más que lo habrá. habrá grandísima fortuna, nos va a afectar a todos, porque hay dos procedimientos, desde quitar desgravaciones en la renta, aumentar impuestos, hay muchos trucos para sacarnos el dinero, y por otro lado dice que tenemos que consumir para reactivar la economía. Oiga usted, al contrario, si yo escucho que usted va a subir los impuestos, además se está hablando de que habrá condiciones por parte de Europa, a mí me crea una incertidumbre, que yo tengo que tener mucho cuidado con lo que gasto, con lo cual dificulto que la economía se reactiva. Entonces ahí el Estado sí tiene que jugar ese papel que decía antes, eso que fue la propuesta de Keynes y que hizo sacar a la crisis tan tremenda que había en Estados Unidos, ¿no? y en otras partes del mundo, ¿no? Es que reactiven la economía, pero a base de inversiones, a base de que se creen trabajo, y ahí hay dos caminos, o inversiones como carreteras, hospitales públicos, escuelas públicas, lo que sea, y por otro lado es apoyar a las empresas, que son las que crean, Eso es fundamental. las que crean los puestos de trabajo. Pero si es que ahora mismo las empresas parece que son los enemigos. Y es que la empresa es la riqueza. Claro. El trabajador que trata y cuida a su empresa Pero tiene fíjate, trabajo y además crea riqueza. ¿habéis visto el anuncio que tiene el Banco de Santander? Yo cuando lo vi dije, esto debería hacerse no... La remontada. No, hay un anuncio en el que primero, durante mucho tiempo, el anuncio del Banco de Santander está hablando de la importancia de las empresas, etcétera, 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 y al final dice que es Banco de Santander. Digo, pues un anuncio de este tipo debería hacer las asociaciones de la pequeña, la mediana empresa, de la gran empresa, para que la gente empiece a cambiar, porque efectivamente, tú escuchas a una Teresa Rodríguez, escuchas a un Pablo Iglesias, sobre todo, y es que parece que los empresarios son los enemigos. Claro, Y además muchos empresarios son empresarios modestos, pero que están ahí, que están trabajando, están luchando, que crean efectivamente puestos de trabajo, y que a esa gente hay que ayudarlo indudablemente. El ejemplo lo tenemos, mira, España siempre ha sido considerada a lo largo de la historia como el granero de Europa. Siempre hemos sido un país agrícola por excelencia. Y lo mismo que también Italia, pero España siempre ha tenido mucho más ese arranque, ¿no? Bueno, uno de los puntos importantes económicos que tiene Andalucía, y en este caso la provincia de Huelva, es la agricultura. No entiendo cómo una de las fuentes de riqueza que puede tener un país sea criminalizado por una ministra de Trabajo. No puedo entender cómo puede estos trabajadores, porque yo conozco a bastantes agricultores, esta gente yo no sé qué se piensan que son los agricultores se levantan al alba, se van a su campo, trabajan de la misma forma y que casi a la misma vez que los trabajadores que tienen contratados. Sufre el riesgo, sufre el cambio de tiempo, intenta darle de comer a la población y encima tener un mínimo beneficio. ¿Cómo me vas a criminalizar a esa gente? Si esa gente lo que habría que hacer es protegerlo e intentar incentivarlo, hombre. Que yo no me lo explico. Perdóname, Paco, por acaparar un poco otra riqueza que tiene Europa, porque es lo que nos han dejado ha sido el turismo.
¿Me puedes explicar cómo el ministro de Consumo puede tratar al turismo de la forma en que... Es que estamos en manos de incultos, de incultos, de personas que no saben dónde están. Y lo que están haciendo es perjudicarnos. Están ahuyentando a los inversores, es el problema. Esto va a ser un patatá, es lo que va a terminar haciendo España. Y yo, abundando lo que dice, con lo que estoy totalmente de acuerdo, voy al elemento subjetivo, que en definitiva es quien mueve los hilos, que es el político. El personal que se dedica a la política en nuestra provincia manda narices lo que nos ha tocado encima. Yo cuando veo y doy un paseo por la ciudad nuestra y veo lo que llamo calles desdentadas, porque le falta un edificio aquí, otro edificio allí, parece una boca fea, vieja, poco agradable a la vista. ¿Qué hacen los políticos para que esos solares no se construyan de inmediato? ¿Qué hace el Banco de España todavía en obras? Eso pertenece ¿Qué a hace? Andalucía. Pero yo no estoy hablando de los políticos del ayuntamiento, estoy hablando de los políticos. Aquí hay delegaciones de la Junta de Andalucía a los que le he hecho la misma bronca que le he hecho a los ayuntamientos, exactamente la misma. El Banco de España ya tiene que estar terminado, pues no solo no va a estar terminado este año, sino el que viene tampoco. La Hacienda, frente al ayuntamiento, es otra de las grandes vergüenzas de este país, que nuestra gran vía esté en obras, el gobierno civil, la subdelegación del gobierno, siga en obras. Tenemos un tercio de nuestra gran vía pues hecho un erial. Es vergonzoso. Un tuit o un mensaje que tú lanzaste hace lo del Conquero. Que era una pena. El paraje natural que es el Conquero requiere una serie de edificaciones que se confundan con el paisaje, pero que cree una riqueza ahí extraordinaria, desde hoteles a restaurantes. Lo que no se ha hecho en la punta del Sebo, que se tenía que haber hecho, traigámoslo por lo menos al Conquero y convertiremos la zona de Manuel Ciuró en una extraordinaria atracción turística y de gente. Pero si lo dice económica. Y entrando y abundando también podemos tener un paraje también natural espectacular, porque Huelva y Los Cabezos van íntimamente unidos y lo que tenemos es un estercolero. Totalmente de acuerdo. La mente brillante del concejal de urbanismo, que es una mente brillante, que el conozca sabe lo que digo, lo tiene abandonado. Vamos a ver, muchachos, si tenemos ahí lo que son el Conquero, o sea, no el Conquero, sino Los Cabezos. Las laderas. Tenemos, Huelva siempre ha crecido alrededor de Los Cabezos, está íntimamente unido. Es nuestra identidad, no tiene un proyecto aprobado, no tiene un proyecto aprobado para la ciudad es un abandono. Esto. Pero es que yo no voy a eso, mira, yo soy de barrio. Yo me he criado toda mi vida entera en barrio, de lo cual estoy muy orgulloso. Yo me he criado en la Hispanidad. Yo he estudiado en la Hispanidad, he estudiado en los Salesianos, me he criado allí con muchísima gente, a las cuales tengo muchísimo aprecio, y mi padre y mi madre siguen viviendo en la Hispanidad. Da pena pasar por esas calles y ver cómo están levantadas las aceras, cómo están levantadas las losetas, porque los árboles, las raíces, están levantando todo el piso. Las personas mayores como mi padre, que tiene 87 años, pues cada vez que sale a la calle sale con miedo, se puede tropezar, se puede caer. El abandono de la ciudad. Oiga, es que usted no está atendiendo a la ciudad, usted nada más que está focalizando todo en el centro, todo se mueve en el centro. Pero mire usted, que Huelva no solamente... Pero no me diga que el centro está estupendo, No, pero es que ahora ¿dónde voy? Pero es que además, cuando te pones a ver centro y tú dices, bueno, ¿dónde está la inversión del ayuntamiento en el demanio público? ¿Dónde viene el ayuntamiento a invertir para intentar dar esa, digamos, comodidad al ciudadano? ¿Dónde está? No lo tenemos. ¿Y qué hace la FOE no lo tenemos. En defensa de las empresas? ¿Qué hace la FOE y la Cámara de Comercio de Huelva? ¿Qué hacen? Yo no lo veo por ningún lado. No solo el subsidio se da a los trabajadores con el ingreso mínimo vital, no solo el subsidio es los sindicatos, es que los empresarios, y cuando digo empresarios digo desde Garamendi al último empresario de Huelva, se están convirtiendo también en entes acomodaticios que están a la espera de la subvención del gobierno de turno, que es que hay que invertir, y para invertir no puede estar el mismo centro, está cerrado
cerrado la mayoría de los locales comerciales, Hubo una cerrados. época, es verdad, hubo una época que daba pena pasar por la calle Concepción. La calle Concepción hubo una época que daba verdadera pena porque estaba Vamos. todo cerrado. Esa calle Concepción que cuando yo era niño Recta daba final. gusto entrar por ahí. Me agarras doy barra libre para que diga lo que quiera, que hay una consulta aquí. El Partido Popular pide penas de prisión para los ocupas. Ahí yo me uno sin condiciones. Estamos hartos ya de aguantar las ocupaciones. No sé cómo te lo pregunto a ti como jurista. Y bueno, me te digo que la semana pasada creo que hablé un par de familias. Yo hablé de una empresa, hay varias empresas, ¿no?, en España, que se dedican a desalojar a ocupas. No son abogados. No, tampoco puedo dar explicaciones. Ahora Javi nos va a poner el número de teléfono ahí sobreimpresionado en la parte inferior. Yo lo digo para las personas que nos escuchen en la radio. Es el 669 67 52 50. Repito, 669 67 52 50. Es el número de teléfono de esta empresa. No me pregunten lo que cobra, ustedes llamen y se informa. Pero en 24 horas el ocupa que se ha metido en su vivienda, que seguramente a usted le ha costado mucho pagar esa vivienda, en 24 horas, yo diría que menos, posiblemente en 2 minutos, el ocupa esté fuera de la vivienda. Yo sé que a los abogados esto no les gusta, pero a mí particularmente sí me gusta. A mí Para no me nada, gusta. a mí no. A mí no me gusta Ya. porque, vamos a ver, cualquier Una coacción, situación. o sea, una coacción. No, una ocasión, Pero bueno, son al final, negociadores. ¿Sí? Hombre, ¿Con qué negocian? vamos a ver, yo ¿O te tengo... va o te rompo la cabeza? No, negociar. Yo mira, es que tenemos una denuncia. Este señor me dice que está ocupado, le invitamos y tal, antes de tomar medidas legales. Yo Eso le es un invito, cauce, eso es aunque un cauce esté legal abandone. establecido. La ley establece este tipo de empresas sí, como medio legal para el desalojo. Están en internet, te dan las facturas, No, pero vamos a ver. te dan tus facturas. Que sí, de que yo también puedo montar una tropa de Claro. de ello, pero vamos a ver. ¿Está establecido como cauce legal eso? ¿Cómo que no? ¿Sí? Yo no puedo ¿Cuál ir. es qué procedimiento Yo no puedo legal ir a regula eso? Yo no puedo ir a tu casa que haya un ocupa y negociar con él. Pero Y por la buena que se vaya. ¿Cómo que vas a negociar? Negociar, oye, oye, mira, esta familia lo está negocia? pasando mal, usted está cometiendo una ilegalidad. Yo si también usted puedo no se negociar va, con el ocupa. ¿Cuánto claro. te doy y te vas? Pues lo mismo, ¿no? Pero es que ahí hay un peligro, Paco, un peligro muy grande. Quien se no sabemos. autoconcede facultades que la ley no le da, no deja de ser una organización mafiosa, porque hoy echa ocupas, pero mañana echará a los dueños, en base a no sé qué criterios que él se arroga para hacer una barbaridad de ese tipo. Si no respetamos la ley, por mal camino vamos a seguir conduciéndonos. Que estoy de acuerdo que hay que buscar fórmulas legales ágiles, prontas, urgentes, raudas, para desalojar a los ocupas, sin duda, pero que venga un cachas, un matón, a cogerme a 3 tíos Pero que yo no- estén pero dentro. yo no he dicho nada de eso, ¿eh? No, Yo pero estoy diciendo el yo número de hablo- teléfono. Tampoco va a sí. ir Caperucita Roja, Yo ¿no? no estoy diciendo ni cómo va. Que te vayas, Yo no estoy diciendo nada. Yo Bueno, simplemente estoy facilitando el teléfono Vamos de a esta ver. empresa. No, yo no te Seria, censuro eso. está en No te lo internet, censuro. tiene No sus te, yo feeds, eso, etcétera, yo eso no te etcétera. lo censuro. O sea, Mira, yo te voy a decir más o menos lo que ocurre con el tema de los ocupados. pero no sería. Pero bueno. La propiedad, como derecho fundamental, tiene que ser protegida. Últimamente está muy desprotegida, sobre todo viendo el vicepresidente que tenemos, que le gusta muy amigo de los ajenos, sobre todo cuando vemos las disposiciones que aprueban y estas cuestiones, y de la misma forma que también hace los scratch. En fin, es un tipo que es muy demócrata el hombre cuando lo hace. Bueno, centrándonos en el derecho de propiedad, hay que protegerlo, porque viene en la Constitución española, no me acuerdo qué artículo concreto era, el 34, creo yo que El derecho a la propiedad privada, era te refieres. derecho a la propiedad privada y hay que protegerlo. Está desprotegido. Es decir, una multa a una persona que ocupa una vivienda y deja al propietario con 2 palmos de narices, pues evidentemente no puede recibir una multa. Si el PP puede decir que se imponga una pena de prisión, pues ahí mira, voy, a te lo pregunto, mejor... sería Cuando nosotros hablamos de pena de prisión, cuando se habla de pena de prisión es que, claro, hay cosas que no se dominan y es normal. Existen un concepto que luego se divide en 2. Se llama prevención. ¿Ven? Cuando uno habla de derecho penal, está hablando de lo que es la prevención. Se le está diciendo al ciudadano, oiga, mire usted, que es lo que se llama prevención general. Oiga, si ustedes hacen eso,
puede ser delito y puede ir usted a la cárcel, Ya. porque ese es el derecho penal, esa es la Claro. prevención general destinada a todo el ciudadano. Pero luego viene De momento la, no existe, la prevención especial, de momento no existe eso contra el Ocupa, ¿no? que es decir, sí, está regulado como usurpación, está claro que está regulado. Luego viene la prevención especial, que es cuando se te dirige a ti personalmente y se te dice, te meto en prisión. O te voy a meter en prisión. Es decir, esa es la función principal que tiene el derecho penal. En este caso, tiene que proteger a la propiedad privada. Bien, el PP está diciendo algo que es razonable. Si me estás tocando un derecho fundamental y con la multa un tipo que no tiene, que tiene la paguita, que es insolvente y que tiene la paguita, no va a pagar, pues entonces ¿qué pasa? Lo condenamos, el tío dice, sí, a mí me va a meter una multa, salgo de aquí y me meto en la otra. Cosa, claro. Pero si Entonces, le amenaza con entonces si entrar le en amenaza prisión, ya y le está diciendo, oiga, mire usted, si usted sigue ahí y está haciendo esto, como lo coja, lo meto en prisión, pues evidentemente a lo mejor dice, un momento, antes de irme a prisión, pues no lo hago. Esa es la prevención general. Pero es que aquí lo tenemos al revés con Pablo Iglesias, Paco. Es que nosotros no tenemos prevención general, tenemos consejo general para que lo hagan. Exacto. Claro. Es que es un incentivo lo que hace el señor respecto de a todo el mundo, porque es que los valores no tenemos valores últimamente, y este señor pues ha dado al traste con todos los valores, y en esto más todavía está potenciando a la figura del Ocupa. De hecho, los empadronamientos, las paguitas, no sé qué, no sé cuánto, está todo destinado a lo mismo. Todavía no hemos percibido la gravedad de que el señor Iglesias y su banda estén ocupando los cargos que están ocupando y el poder y la influencia que están desarrollando en nuestro país. Todavía no hemos advertido esa gravedad. Pero lo que está apuntando Enrique es de una realidad contundente. Y o a este señor se le pone en la calle y a este gobierno se le desaloja por las vías legales, ojo, por las vías legales, que cuando yo digo desalojar, discrepo de cualquiera que me hable de un golpe de Estado. Con unas elecciones, estamos hablando de elecciones generales. Pero esto hay que frenarlo ya en seco, porque el problema de los Ocupa es más grave de lo que alguien pudiera parecer. Y no afecta hoy a mí, mañana a ti. Va a afectar a la generalidad, porque es muy fácil meterse en una vivienda que está vacía. Y ahora desalójame un par de años con la lenidad y la lentitud con que los juzgados actúan. Pero no porque los juzgados no quieren actuar. Vete hoy a sacar algo del juzgado y tardas 18 meses en un divorcio contencioso y 12 en un divorcio de mutuo acuerdo. Es más, intentándolo y haciendo el Código Penal, intentando agilizarlo todo y intentarlo bajarlo, cuando hubo la modificación de 2015 de Gallardón, lo convirtió y sacó lo que era el delito leve de usurpación. Y es un delito leve. Es decir, es fácil, es rápido, pero es leve. Entonces, cuando uno llega la policía lo emplaza, le dice, tal día tiene usted el juicio porque está dentro de la casa y tal y cual. Claro, llegan, usted estaba dentro, pues yo no estaba dentro, pues yo sí estaba dentro. Es la cuestión. Luego viene una condena, una multa de yo no sé qué, y abandona usted el local. Claro, ya tiene la orden judicial, ya le dice, si usted no lo abandona, pues va a ir la fuerza pública y lo va a desalojar. Pero son un proceso de 6 meses. Claro, un proceso de meses. Que se puede hacer en 4 meses, 6 meses, porque, medios. pero eso es cuando verdaderamente el hecho revista carácter de delito. Yo tengo varios compañeros y amigos que están hartos de presentar denuncias y van a juicios cada 2 por 3 porque como son los buitres, fondos buitres. Los fondos buitres que se hacen dueños de los bienes inmuebles, pues muchas veces tienen gente, no lo pueden vender y claro, tienen una carga. Bueno. Y los veo baqueteándose de juzgado en juzgado con las denuncias uno contra otro. Pero nada más que se pueden pedir multas, teniendo en cuenta que además, cuando tú lo ocupas y no se puede demostrar lo contrario, se puede decir que es su morada, es su domicilio. Y entonces, pues claro, hay que respetarlo y tenemos muchísimas barreras. Calorcito por parte de los podemistas. Sí, claro, evidentemente. Ada Colau, ¿no? Que era una experta en eso, ¿no? Han tenido mucho calorcito. Es decir, que por ejemplo, alguien si ahorra con un dinero y se restringe determinado tipo de gasto y tiene una segunda vivienda, pues resulta que efectivamente lo pueden entrar unos ocupas y ahora a ver cuándo lo sacan, porque hay gente que tardan, pero muchísimo, ¿no? En cambio, te lo gastas en viajes y no tienes problema. Esos ahorros que tú tengas, pero tú quieres tener una casa, no porque te los ocupas, ¿no?
Y efectivamente algo tendría que hacer, porque además se están multiplicando mucho, por lo menos esa es la información que va a salir. cada vez más. Y eso es tremendo, me parece, incluso con gente que vive en una casa que han ido a comprar. Exacto. Y cuando han vuelto se la han encontrado como nos ocupa. Y ahora esa persona se ha visto en la calle, ¿no? Ese sí es el delito grave. Yo me refiero a son los ocupas estos, los edificios estos de los bancos que quedan, que se llenan y aquellos son moradas y son peligrosos. Tiene una casa en Punta Umbría. Son guetos. Sí, sí, o sea, pero Sumado, tú tienes una casa en Punta Umbría. Eso es lo grave. Eso y ahora lo tienes que echar. Y a ver cómo lo echan, ¿no? O sea que ese es un gran problema. También hay que diferenciar porque hay mucha gente que ya mezclan todo. Entonces, una cosa es el ocupa, el usurpador, que es como verdaderamente y el desahucio, ¿no? se debería de llamar. Claro. Que es el que entra por la fuerza en una vivienda y se queda. Y otra cosa distinta, que también está de moda, sobre todo cuando no es que esté de moda, sino que muchas veces por las cuestiones de crisis, es lo que parece, que son los incumplimientos de contratos de personas que se quedan dentro de la vivienda. Es diferente. Ya eso no son ocupas. Ahí sí, ahí no, es para que nada. Eso, habla la gente, no, es que eso no paga el diferente, contrato y es un ocupa. No, hombre, no, para nada. Eso es un contrato incumplido y esa persona, por una necesidad que pueda tener, están dentro de la vivienda e intentan, porque a lo mejor están buscando recursos económicos para pagarlo y ponerse arriba. Eso es Estamos diferente. diametralmente en otra onda ahora de eso. aquí- No, para nada. No lo digo por nosotros, sino que lo digo porque es una aclaración para todo el mundo, porque es que ya le están mezclando, no, el que no paga el alquiler, no sé qué, no. Ese es un hombre que está incumpliendo un contrato. El ocupa es precisamente una persona que infringe la ley y está cometiendo un delito. Bueno, que nos marchamos. ¿Quería una cosita más, Paco? Estamos ya casi a punto de terminar. Pues nada, ¿Algo? en cuanto... Que se te haya quedado detrás, ¿qué quieras decir? No se me ha quedado detrás de nada, ¿no? O sea, que creo que he dicho más o menos lo que es eso, ¿no? Yo lo que sí quería insistir en el tema de la incertidumbre, porque cuando antes de venir, bueno, miré las últimas noticias del tema de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, hay una parte que es por parte del gobierno que tienen que hacer, es decir, como yo he dicho, ¿no? Con inversión, infraestructura, que se cree empleo, etcétera, etcétera. Y hay otra parte, que es el tema de los ciudadanos. Como hay un rebrote y puede haber una segunda ola, la economía va a tener un palo impresionante. Y ya que se dice tanto que la juventud es muy solidaria y todo ese tipo de cosas, ahora tienen que demostrar que verdaderamente son solidarios, precisamente teniendo cuidado. Porque si ellos no tienen cuidado, que son los que más están infringiendo el tema de las normas básicas para que no se expanda en la pandemia, pues la verdad que podemos tener un palo gordísimo, ¿no? Así que son por ambas partes, ¿no? Es decir, que nosotros, para tener la conciencia tranquila, también los ciudadanos tenemos que actuar convenientemente. Enrique, ¿alguna cosita más? ¿Qué se te pasa? Apoya a Paco en lo que está diciendo. No se puede hacer, no es época de botellones, no es época de aglomeraciones, no es época del jiji jaja, y porque el problema está en que, verás, no podemos negarle ni limitarle la libertad a las personas. Pero hombre, no me contagies a mí. Contágiate tú si quieres, a tu forma, pero no me contagies a mí, y sobre todo a las personas mayores que, como lo cojan, se van a otro barrio. Hay que tener muchísimo cuidado, y no lo estamos teniendo. Es que ya piensan que el virus ha ido, y el virus está ahí fuera, Se está avanzando mucho en cuanto a vacunas. Ahí la Universidad de Oxford está haciendo un trabajo impresionante y creo que antes de final de año vamos a tener la vacuna. ¿Quién se la pone? ¿Tú te la pondrías, Enrique? ¿Por qué no? En un momento determinado. Bueno, Paco, puesto si me dice si me dice a mí el que me la va a poner que es fiable, porque no. Yo prefiero el medicamento que. ¿Por qué no? El medicamento que te palie la enfermedad una vez que tú quedes contagiado. Pero a lo mejor es mejor prevenir que curar. Yo la veo más en. Sí, las personas mayores sí que le van a venir muy bien. Una vez que la vacuna salga, si se consigue la vacuna de la gripe, porque no se puede conseguir la vacuna de eso. A ver cómo la vacuna, pero a ver de qué tipo es. Porque no todas son iguales. Para nada. Por ejemplo, la vacuna contra la rabia pues no se va a poner a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque tiene sus problemas. Contradicciones. ¿No? Entonces, claro, salvo que un perro coja que esté con rabia y te muerda, pero en fin, que depende de cómo sea la vacuna. En fin, tengamos confianza en que se va a conseguir una vacuna adecuada y que efectivamente nos libre de este maldito virus. Y alcancemos ya la normalidad, ya la que está liando el virus. Paco, ¿alguna cosita más? Pues unirme a mis compañeros, desear que la actividad económica se desarrolle lo más posible durante estos meses de verano, que esa actividad económica maride perfectamente con la obligación y la responsabilidad de mantener la distancia social, de utilizar la mascarilla, de cuidar nuestro entorno, de pensar en nuestros semejantes.
Eso desde un punto de vista de la cercanía y desde un punto de vista de la política, pensar, decirle al Partido Popular, a los partidos de centro-derecha, que no pacten por favor los presupuestos generales del Estado, mientras esos presupuestos generales del Estado no creen empleo, no bajen impuestos y no ayuden a las empresas a que inviertan. Si no, sería el error del siglo por parte de Casado, por parte de Abascal y por parte de Arrimadas. Le va a costar trabajo sacar los presupuestos generales del Estado a Pedro Sánchez, le va a costar mucho trabajo. Va a tener que regar mucho en Cataluña y en el País Vasco. Mucho va a tener que regar. ¿Quién va a salir perjudicado? ¿Quién? ¿O quiénes? Los andaluces, evidentemente, dentro de esos presupuestos generales. Huelva a ser castigada. Iba a hablar del túnel del desdoble del túnel de San Silvestre con Álvaro Buru, que es algo, me parece fundamental e importante para el desarrollo de la agricultura de Huelva, bueno, y para la industria también, porque son muchas las asociaciones que están dentro de esta plataforma. Lo dejaremos para la próxima semana. Vamos a terminar, antes recordar que dije que iba a hablar del RECRE. Los empleados del RECRE llevan sin cobrar la parte que le corresponde a la empresa, marzo, abril, mayo y junio. Vamos a ver si el ayuntamiento le paga a estos señores, que los ciudadanos de Huelva hemos dado a la entidad 15 millones de euros en el último año y medio. Sí, han oído bien, 15 millones de euros. Hemos puesto los 145.000 onubenses para el recreativo, y que tengamos que estar diciendo que marzo, abril, mayo y junio los empleados no han cobrado el 30% que les corresponde pagar a la empresa, me parece muy grave. Y sobre lo que decía antes del ayuntamiento podemos hablar otro día. No te puedes imaginar la cantidad de mociones que hay aprobadas en el cajón de tiempo y tiempo y tiempo. Parece que los partidos políticos en la oposición van a empezar a exigir que se cumplan esas mociones aprobadas y que están en los cajones. Que había una moción aprobada de la bandera de España. Hay tanto, pero eso es lo de en menos. En Plaza 12 de Octubre y no lo ponen. Hay tantas mociones aprobadas y que no se aprueban. La próxima temporada vamos a dedicarle mucho tiempo a la política municipal. Y ahora vamos a terminar, te prego, porque vamos a terminar con cultura, un corto que ha hecho José Luis Enciso y que ha recibido matrícula de honor por parte de la Universidad de Nebrija de Madrid. Enhorabuena a José Luis. Tu próxima grabación, tu próximo disco, ¿cuándo vas a venir a presentar el disco? Bueno, ahora va a ser sencillamente una canción que la semana que viene seguramente iré a Granada ya a grabarlo, porque está Nicolás Medina haciendo los arreglos musicales y preparando todo. Nos meteremos en el estudio. Es una canción que he hecho que no le llamaría homenaje, sino es más bien una canción de comprensión, de empatía y de afecto hacia las familias que han perdido a un ser querido. ¿Va en plan tranquilita, supongo? Sí, tiene una melódica. Parte emotiva, sí, efectivamente, tiene una parte emotiva y una parte totalmente de carácter de denuncia, ¿no? Porque a mí no se me olvida, y aparte están saliendo los correos, sí. Hoy también ha salido, ¿no?, de los correos que se mandaban a la Unión Europea diciendo que bueno, aquí que se rebajara el peligro, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Y entonces a mí no se me olvida el tema de que aquí, bueno, pues nada más que va a tener un par de contagios. Y yo lo digo siempre, que el licenciado Simón, porque sí. no es doctor, y que hay que dejar ya de llamar doctor a cualquiera que sea médico, ¿eh? Sí, sí. Así de claro, ¿no? Desde ahí no es ignominioso el ser licenciado ni graduado, y hay gente muy buena que son licenciados y no tienen por qué tener doctorado, ¿no? Pero lo digo por este caso de este señor, que la verdad que ha jugado totalmente a lo que le ha venido dictando el PSOE, y eso ha hecho al principio sobre todo que se retrasara un montón de medidas que podrían haber evitado muchas muertes. Entonces me he centrado no tanto en la persona que se ha ido, porque eso, bueno, tiene toda la pena que pueda eso suponer, pero me he centrado en la canción, en las personas que quedan aquí y que no han podido despedirse, que no han podido acariciarlo, que no han podido darle un beso, que no han podido mirar su cara, que no han vivido con ellos el último aliento, con ese tipo de cosas, ¿no? Y esa frase de aquí, solamente unos cuantos contagios, no, si acaso será marginal, tal, me parece una ironía absolutamente cruel, ¿no? Sí. Entonces he querido plasmar ambas cosas en la canción y la voy a grabar la semana que viene. Pues la escucharemos aquí. Me emociona, ¿eh? Sí, bonito, debe ser, yo estoy deseando. ¿Cuándo podríamos escuchar esa canción? Pues vamos a ver, yo he hablado esta mañana con Nicolás, que posiblemente sea el día 10, aunque bueno, puede ser variable, sí. El día 10 cuando la grabe. Y como es una sola, seguramente los arreglos los haremos ya allí en Granada, y a lo mejor el 11 o el 12
ya las que son las mezclas Sí. del disco pueda estar finalizada. Inmediatamente la quiero poner en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Apple, en todas. ¿Va a llevar vídeo también esa o algún montaje de vídeo tienes pensado en mente? De momento no me da tiempo, pero lo quiero hacer Videoclip. después, ¿no? Bien, pero bonito. que ya está todo en marcha y va, esa es la letra que he hecho. Tremendo. Y el lavado de imagen, por cierto, del señor Simón, lavado de imagen, si no habéis visto en los periódicos, disfrazado en plan modelo, me parece mal que quieran lavarle la imagen y que él se preste también a ese juego. Me parece lamentable. Reprobable. Me parece de los personajes más agrios que ha dado a la política, o la no política, en estos 4 meses de confinamiento. Me parece que es una persona que se ha puesto al servicio del poder como el peor esbirro, siendo quien es, teniendo una carrera, teniendo unos medios, teniendo unos estudios, se ha puesto al servicio del poder como el peor mercenario que ha podido existir, jugando con las vidas. Bueno, es un tema que me saca de quicio. Sí. Bueno, por lo dicho, que nos vamos a marchar. Javi se encargó de la asistencia técnica. Vamos a terminar hoy el programa estrenando este corto de José Luis Enciso. Le damos la enhorabuena a este joven director de 27 años y que ha conseguido esa matrícula de honor por ese corto. Y el jueves ya terminamos, será el último programa de la temporada, ya en septiembre volvemos. ¿Y podemos contar contigo también, Paco? Sí. Genial. Encantado. Genial, por lo dicho. Gracias. El jueves, si no tenéis otra cosa más importante que hacer, a las 8 os espero aquí en Canal Luz Televisión. ¿Queréis decir? No, que a lo mejor estoy en Granada ya. Claro, grabando. Así sí, que sí. me pero ya para la temporada que viene. Bueno, la temporada que viene, vamos, exactamente. El jueves ya terminamos, será el último programa. Así pues, si no tenéis otra cosa más importante que hacer, os espero aquí en los estudios de Canal Luz Televisión y Antena Huelva Radio. Hola, señor, buenos días. ¿Qué tal? La obra está ya casi terminada. Simplemente falta una firma en este documento y quedará todo listo. ¿Y la luz? ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Cuánto dura la luz encendida? ¿La luz? 50 segundos. Bueno, me firma, eso no me importa. Es la primera vez que veo un edificio tan enorme para una sola persona. Buenos días, que tenga buen día, señor. ¿Ya está todo? Todo, sí, todo listo. Gracias.